Muy buenas, bienvenidos a Nice to Feed You. Hola, Yimar. Hola, Rubén. Bueno, cuéntanos qué vamos a ver hoy. Hoy en este episodio queremos hacer o responder dos preguntas. Una es cómo protegen los ricos su patrimonio. Y dos, cómo podemos aplicar esas estrategias. Y la primera pregunta es un poquito ahí dura, ¿no? Pero ¿por qué el Estado mete sus narices en las relaciones familiares y cómo nos podemos proteger de eso, ¿no? Porque tenemos un problema muy grande y según la comunidad autónoma, ahora hablaremos, pero ¿por qué se tiene que meter en lo que yo hago con mi dinero, con mi familia? Bueno, lo primero es entender que al final como sociedad elegimos a un gobierno, por tanto, en cierto modo, es responsabilidad nuestra como votantes, ¿no? Por lo tanto, así que si queremos que las cosas cambien, tenemos que cambiar a lo mejor nuestra forma de decidir gobiernos, ¿no? Otra cosa es que luego ya entremos al sistema electoral o como quieres que entremos, ¿no? Pero lo primero es entender eso. Y lo segundo es que aquella parte de una concepción que tenemos como sociedad. Y es verdad que hay mucha diferencia entre las sociedades, por ejemplo, europeas con las anglosajonas en cuanto a la mentalidad y el concepto del Estado. De hecho, en la propia creación de Estados Unidos ya se ve básicamente que el Estado es una entidad independiente de los ciudadanos, que los ciudadanos se protegen frente al Estado y de hecho tiene bastante normativa legal frente a eso, ¿no? Por tanto, aquí tenemos más una visión de un Estado paternalista y la consecuencia es eso. Sí, bueno, aquí yo creo que nos viene de tiempo atrás, ¿no? De cuando los romanos y todo eso, que era el Estado el que tenía el poder y hemos seguido por ahí, pero sí que a mí me llama mucho la atención lo que hablabas tú de Estados Unidos porque me gusta más ese concepto en el que el Estado, y más allí que lo llevan a rajatabla, ¿no? Que cada propio Estado es independiente y tiene sus leyes, ¿no? Y allí se valora mucho el individuo, que sea el individuo el que tome sus decisiones, que te equivocas, bueno, pero te equivocas tú como individuo. Y sin embargo aquí en España, y lo vemos con cada vez que sale una ley nueva, lo que va es más a yo te protejo, tú no te preocupes, tú si te quedas sin trabajo no te preocupes, que sabes que yo te tengo aquí y además no te preocupes, claro, pero eso al final lo que hace es pues, que tengamos tema de herencia, ¿no? Por ejemplo, que sí, una herencia casi hay veces que es la ruina para una familia. Sí, muchas veces. Y es verdad que al final hay una parte, como digo, cultural y de concepto de fondo, ¿no? Con respecto a cómo es el Estado. Y si analizas un poquitín cómo funciona incluso el sistema normativo americano, por poner un ejemplo, el sistema de la common law básicamente consiste en la legislación anglosajona interpreta que hay pocas leyes y luego mucha casuística, ¿no? Mucha jurisprudencia. De hecho, en las películas americanas siempre vemos el caso de no sé quién contra no sé quién. Aquí funciona de manera al revés. Hay muchísima legislación, ya sabéis, la cantidad de normativas que tenemos casi a diario. De hecho, seguro que de camino aquí han surgido 3 o 4 normativas nuevas que se nos han escapado y seguramente estaremos incumpliendo mientras estamos en este podcast. Entonces, yo creo que es una cuestión cultural. Pero también hay que asumir, yo creo que esta visión que estás compartiendo tú, creo que en España es minoritaria. Es verdad que muchas veces los que estamos nosotros en este mundo de inversiones y tratamos con muchas personas que invierten, tenemos una visión quizá parecida en muchas cosas, pero creo que es minoritaria a la vista de los resultados de lo que sucede. Sí. Por tanto, creo que hay que asumir que no tenemos una posición mayoritaria, los que creemos que la propiedad privada tiene que estar por encima de todo. Estamos en una cámara de eco y nosotros nos alimentamos de lo que tenemos alrededor, pero sí es verdad que si sale es por algo. O sea, completamente. Entrando más en esto que decía al inicio, en esta estrategia de los ricos. ¿Qué hacen diferente cuando invierten? Vamos a centrarnos en inversión inmobiliaria, ¿no? ¿Qué estrategias siguen? En España, sobre todo, lo que está muy claro es que todo el mundo utiliza sociedades. La gente que tiene un cierto patrimonio no interviene en ninguna operación mercantil, económica o de inversión como persona física. Es muy raro. Otra cosa es que, oye, uno, que es lo habitual, ¿vale? Uno empiece a acumular cierto patrimonio y en la fase inicial tenga bienes adquiridos como persona física y luego decide montar sociedades. Pero no es muy habitual que una persona, salvo que tenga mucha mentalidad de inversor y que tenga patrimonio suficiente como para plantearse acumular patrimonio, no es muy habitual que uno constituya sociedades de minuto uno. Pero sí que es cierto que la mayor parte de la gente utiliza las sociedades como vehículo para planificar, para proteger el patrimonio. En estos países existen figuras como los trusts. Ahora estamos haciendo en el despacho, por ejemplo, una herencia en Estados Unidos y estamos viendo un trust, cómo funciona, que son muy diferentes y es una figura que aquí no tiene reconocimiento en España para temas hereditarios. Y la figura, básicamente, la diferencia fundamental está en el utilizar las sociedades como vehículo de ahorro o de inversión. Y lo hacen desde el inicio, es decir, se plantean esa estrategia como que invierten con una estrategia ya planteada, o es un poco como el resto de la gente que la estrategia viene por accidente.
Las personas que ya cuentan con un cierto patrimonio utilizan solamente sociedades para protegerse, incluso para tener privacidad. Las personas que se van haciendo ricos, digamos que no lo son, pero se van construyendo poco a poco, normalmente, por mi experiencia por lo menos, empiezan como un inversor que nos esté viendo, por ejemplo, empieza como persona física y poco a poco se plantea montar una sociedad, tengo 2, 3, 4 pisos, entre otras cosas porque la financiación de los inmuebles siempre es más fácil como persona física que como sociedad. Te van a dar más parte de hipoteca si lo haces como persona física que como sociedad. Por tanto, la mayor parte de la gente que nos esté viendo, si quiere aspirar a montar algo grande, y sobre todo por la protección del patrimonio que me parece esencial, inicialmente no empiezas tú como sociedad, empiezas como persona física, pero la gente que ya tiene patrimonio, que yo asesoro a muchísimos clientes empresarios y gente que tiene sus patrimonios, tienen en España estructura holding, quizá pueden tener algo en Canarias, por la zona CEC, etcétera, que tiene muchas ventajas fiscales, y esencialmente todo a través de mercantiles. De hecho, muchos de ellos, como persona física, son insolventes. Otra cosa es que no tengan retribución, claro que tienen retribución, pero patrimonio como persona física, muchos tienen muy poquito, como mucho una casa y tal, pero no mucho. Bueno, vamos a presentar al invitado por si alguien todavía no le ha ubicado. David Jiménez, que es abogado. Bueno, yo creo que mucha de nuestra audiencia le conocerá, pero te dejo que tú nos cuentes también un poquito más, aparte de lo que hemos hablado un poco hasta ahora, que ha sido poco, que nos cuentes qué haces en tu despacho, en qué sois especialistas y sobre todo qué puedes aportar o qué nos vas a contar en estos minutos que vamos a tener aquí. Bueno, soy David Jiménez, abogado, economista, asesor fiscal. En el despacho llevamos muchas áreas, pero soy más conocido, digamos, por la parte de herencias, ¿no? Aunque tenemos asesoría de empresas, tengo una inmobiliaria también, trabajamos por toda España, tenemos despacho en Madrid, en Barcelona. Y bueno, pues yo que voy a contestaros hoy, lo que queráis, estoy aquí 100% para aportar todo el valor que pueda en el menor tiempo posible. Así que estoy para vosotros. Muy bien. Me ha gustado la parte de la que dices que cuando alguien... Bueno, me ha gustado porque te voy a hacer ahí un poquito Sí. de reto, ¿no? Porque dices, claro, alguien empieza como persona física, va adquiriendo inmuebles y llega un momento en el que dice, bueno, voy a hacer mi estrategia, ¿no? Como persona jurídica. Uh-huh. Y a mí lo que muchas veces me dicen es, joder, tú que tienes 11 inmuebles y los tienes todos a tu nombre, ¿por qué no montas una SL, ¿no? Todo el mundo me dice lo mismo. Y yo aquí te quiero decir mi caso, porque creo que es una decisión mía, pero también, como hablamos aquí otras veces en el podcast, de cada uno tiene que mirar sus números y tiene que mirar sus cosas. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, mi forma de invertir no era para tener un patrimonio, sino era para tener un ingreso que me permitiese, pues lo que he conseguido, ¿no? Dejar mi trabajo y vivir de mis ingresos. Y siempre aquí hemos hablado en este podcast de, oye, es que si yo lo hubiese hecho como SL, habría sido peor, porque claro, tú tributas como SL, que no tienes reducciones en los alquileres, y luego encima si te lo tienes que sacar a persona física, pues también tienes que pagar unos dividendos. Entonces, para una persona como yo, que lo que quiere es a través de inmuebles conseguir esa libertad financiera, ¿qué le aconsejarías tú? Claro, como bien dices tú, depende sobre todo de tu objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que pretendes, ¿no? De hecho, conozco gente que tiene hasta 30 inmuebles como persona física y no pasa nada, es decir, no es que sea malo en sí mismo. Como bien dices tú, una persona física en el IRPF tiene reducciones fiscales muy importantes. De hecho, ahora mismo con las bonificaciones que ha habido, con la ley de vivienda y tal, incluso cuando no subes el alquiler y tienes ciertas ventajas, las reducciones fiscales son muy importantes, que son muy complicadas de equiparar con una sociedad, ¿no? Pero claro, cuando uno toma una decisión, tiene que tener en cuenta varias variables. Una es la variable fiscal, en la que podemos ver si el tipo medio impositivo, que es lo que hay que mirar, el tipo medio impositivo es mejor o peor vía IRPF o vía sociedades, sumando lógicamente la retribución que tienes que tener tú como persona física. Pero como digo, no es la única variable y en la vida al final uno al tomar una decisión tiene que tener en cuenta todas las variables posibles. Una es la fiscalidad, pero no es la única. A lo mejor la otra es la de protección del patrimonio. Imagínate que empiezas a endeudarte, empiezas a generar otro tipo de actividades económicas como persona física y puedes asumir un riesgo y puedes acabar perdiendo todo ese patrimonio. Por tanto, creo que la diversificación es el elemento esencial de la protección patrimonial y básicamente está bien que tengas 11 pisos. Si fiscalmente te compensa y no tienes ningún tipo de situación de riesgo, no hay ningún problema como tal. Pero la mayor parte de la gente utiliza las sociedades para meter el patrimonio y encapsularlo y protegerse. Por la parte fiscal podemos debatir a partir de cuándo puede ser interesante o cuándo no, y hay que echar números, pero para la parte de protección del patrimonio sí que es cierto que es mucho más fácil tener sociedades, lógicamente, porque te protege mucho más. Cuando hablamos de proteger el patrimonio, ¿de qué lo protegemos? Frente a acreedores, básicamente. Frente a acreedores, frente a la agencia tributaria, etc. A ver, cuando tú... Me refiero a la agencia tributaria y voy a matizarlo. Me refiero a cuando tú a lo mejor tienes endeudamientos distintos de la sociedad. Imagínate, por ejemplo, yo tengo una SL1 con inmuebles.
Si esa sociedad tiene deudas y no puede pagarlas, perfecto, responderá con su patrimonio, con el límite que establece la Ley de Sociedades de Capital, por todo el patrimonio que tuviera, pero no me salpica a otras sociedades o no me salpica en teoría como persona física, salvo que se haga un alzamiento del velo, ¿no? Por tanto, la sociedad me protege frente a las deudas que tenga esa sociedad. Como persona física, como respondo con todo mi patrimonio de manera ilimitada, si debo a Hacienda o si debo a un acreedor porque he pedido un préstamo a una entidad financiera, respondo con todo. La sociedad que me permite ir separando de qué deudas estoy respondiendo y con qué patrimonio respondo. Es lo que nos permite. ¿Frente a qué te proteges? Frente a cualquier acreedor, agencia tributaria o frente a quien sea. Aquí hemos hablado muchas veces de eso de oye, si tú eres un empresario que es, yo qué sé, lo que decíamos, eres constructor, claro, pues no tiene mucho sentido, y también lo hemos hablado de ese tipo de actividades tiene más sentido que tengas una holding, por lo que decíamos te proteges de que si tu constructora va mal, pero tú tienes los pisos dentro de la constructora, correcto, van a ir a por esos pisos. Sin embargo, si tienes una holding de la que cuelga tu constructora y la patrimonial, te estás protegiendo, ¿no? Pues esto es un poco parecido con la persona, que claro, mientras tú no la líes como persona, no pasa nada, pero el problema es, claro, si yo tengo una sociedad en donde tengo mis bienes y Hacienda viene por mí, digo, yo no tengo nada, como decías tú, ¿no? Hay gente con millones de patrimonio que son insolventes, claro, ¿qué me vas a quitar si no tengo nada? Pero bueno, también por teóricamente sí que tienes algo, que son las participaciones sociales de tu mercantil, por tanto serían embargables, pero no es tan sencillo. Además, luego es una cuestión un poquito técnica, la forma en la que se valoran esos bienes, etc. Pero bueno, lo que está claro es que con más sociedades te proteges más, que es un poco la idea básica, ¿no? Y luego a partir de ahí sí que es cierto que bueno, podemos entrar en la situación de que lo habitual es que la gente tenga varios inmuebles como persona física y otros con otras sociedades. Con el razonamiento básico que acabas de compartir, que yo coincido contigo, que es el de tener actividades con riesgo por un lado e inmuebles por otro. Lo habitual es que una sociedad que tenga actividad económica como una constructora, si quiero comprar una nave o una oficina, no lo haga con la propia actividad con riesgo, lo meto en otra sociedad que se dedica a comprar inmuebles y los alquila a las empresas que tengo con riesgo, para que si estas caen el patrimonio esté protegido. Igual que a lo mejor no tiene sentido que si estoy dedicándome a comprar casas para venderlas, meta en mi patrimonio personal. A lo mejor tiene sentido meter una patrimonial distinta de donde tengo la actividad económica, porque tengo préstamos, porque tengo endeudamientos, etc. De hecho, hay gente hasta que coge, un poco exagerado, de hecho creo que vais a tener a alguien aquí invitado que tiene esa idea. Hay gente que monta sociedades, una sociedad por cada piso, por cada inmueble. Me parece un poco exagerado porque a nivel administrativo yo veo los costes y digo, no sé si compensa mucho. Sí, realmente, o sea, haciendo la comparativa, ¿no? Realmente esta estrategia de montar SL es si te dedicas a una actividad empresarial, pero que si eres una persona que tiene nómina, ¿de qué riesgo te estás protegiendo? O sea, porque lo que pasa es que yo veo mucho en redes sociales que todo el mundo, o sea, no eres nadie si no tienes una holding, no 100%. Eres nadie si no tienes una empresa, pero realmente por lo que estoy escuchando hace sentido si tú eres empresario, es decir, tú eres, o decir autónomo, te dedicas a una actividad empresarial que no necesariamente tienes una nómina. Claro, tú imagínate una persona, primero, muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Ahora parece que si no tienes una holding, eres un mal empresario o eres el más tonto de la casa. Y no es así, porque ¿qué es lo que pasa? El otro día me preguntaba una persona una pregunta que me decía, mira, David, quiero montar una holding. ¿Qué estructura tienes? Tengo una sociedad. ¿Y cómo que una holding? Entonces, montar una holding, básicamente, para quien no tenga muy clara la estructura de una sociedad, una holding, ¿qué es? Una sociedad que es la matriz y debajo es propietaria, digamos, debajo tiene varias filiales, ¿no? Pero claro, si tienes una sociedad y colocas encima otra, una holding, no tiene ningún sentido económico, digamos. Hay que tener en cuenta siempre que montar holding, que ahora parece que está muy de moda, como bien decías, básicamente supone asumir que tengo que justificarle a Hacienda si me pregunta por qué he montado una holding, entendiendo que el beneficio fiscal no sirve para Hacienda. ¿Por qué ha montado usted una holding? No porque si subo dividendos y reparto dividendos me ahorro porque tributo al 1,25. Claro. Vale, eso no es motivo económico, ¿vale? Motivo económico válido, ¿cuál es? Organización, distribución del patrimonio, porque quizá a lo mejor diversificación de riesgo, porque a lo mejor tener varias empresas me permite obtener mejor financiación. Pues todo eso hay que acreditarlo. Yo cuando montamos holding en el despacho, una de las cosas que siempre tengo clara es, vale, si esto Hacienda me lo cuestiona, ¿usted por qué lo ha montado? Yo le pregunto al cliente, ¿por qué lo montas? La gente te dice, ¿por qué pago menos impuestos? Vale, pero eso no me vale. Ok, vamos a buscar otra alternativa, ¿vale? La alternativa es, bueno, diversificación de riesgo y tal. Y si tienes una comprobación de Hacienda, hay que demostrarlo. Por tanto, efectivamente, parece hoy en día que todo el mundo tiene que tener una holding. Bueno, pues vamos a hacer las cosas bien. Igual que antes todo el mundo tenía una LLC, ahora parece que ya está gente un poco conteniéndose, pero si no tenías una LLC, parece que no estabas ahorrando impuestos realmente, ¿no? Ya veremos qué pasa en el futuro con las LLCs, pero ahora mismo
El montar holding tiene que tener sentido económico. Y tener sentido económico es algo que sea distinto de la fiscalidad. Por tanto, justifícame lo que yo soy Hacienda. Y a nivel de estrategias frente a crisis, deudas y demás, ¿qué estrategia es la que siguen estos inversores más inteligentes que nosotros? ¿No? Porque al final los ricos no es que sean más listos, sino que se rodean de gente que es más lista. Como tú, por ejemplo, ¿no? Vienen a ti y a ti te pagan. Porque cuando eres un inversor pequeño no te vas a gastar 300 euros la hora de un abogado o lo que sea porque dices, bueno, ya me busco la vida, ¿no? Pero ellos cuando hacen estrategias para protegerse, ¿qué tipo de estrategias usan para protegerse? Aparte de montar SLs, o sea, ¿tienen algún tipo de cosa que digas, bueno, esto no lo sabe nadie porque es súper complicado o porque tienes que tener un cierto volumen? Bueno, realmente, ¿te refieres a la parte de protección o a la parte de fiscalidad? La protección. En la protección, todo a través de holding, todo a través de sociedad. Yo los clientes que tengo que tienen patrimonios o facturaciones de... Yo estuve con unos clientes con un patrimonio de 27 millones de euros. Tienen varias cosas. Primero, todo mercantiles, como digo. Después, casi todas estructuras holding. Diversificado lo que es mi patrimonial o un family office, ¿vale? Mi patrimonial. Y luego tengo el resto de actividades económicas, como decía, dentro de la holding. A veces tienen muchas veces empresas, como digo, en zona CEC, en Canarias. Y luego también tienen, sobre todo, patrimonio en el extranjero, porque hay una cosa que le preocupa. Yo cuando veo clientes que tienen un patrimonio importante, a veces a uno le sorprende. Solo tengo una clienta que tenía un patrimonio de 40 millones de euros. ¿Vale? Es curioso cuando uno se da cuenta de que son personas que muchas veces tienen miedo. Tienen miedo porque, claro, es como que a ver si lo voy a perder. Y tú, desde el punto de vista de fuera, persona, yo que vengo de pocos recursos, de familia de pocos recursos, decía... O sea, como una persona puede tener miedo a perder 40 millones de euros. Que no te da la vida para perderlo. Claro, te choca mucho. Pues sí, es verdad que empiezo... Yo lo detecto y me sorprende mucho. Ahora ya no me sorprende porque tengo mucho... Estoy más o menos habituado. Pero dices, como una persona puede tener miedo a ver qué va a pasar. Tienen como cierto miedo y buscan la protección del patrimonio diversificando, no solamente en términos financieros, en distintos activos, etcétera, sino también la parte del riesgo país. Lo que hacen a veces es que tienen patrimonio fuera, Luxemburgo, ahora está muy de moda Dubái, lo típico, ¿no? Pero básicamente tienen diversificación vía sociedades, holding, y lo que sí detecto que tienen patrimonio también en el extranjero. Y cuando hablas de ese patrimonio, ¿cómo está compuesto? ¿Cómo está compuesto un patrimonio de 40 millones de euros? Pues mira, te cuento casos concretos. En este caso, 27 millones de euros, por darte el primer ejemplo. Activos financieros, todo menos un piso o dos. Activos financieros, todo menos un piso o dos. O sea, acciones y inversión, fondos. Acciones, sí. Y después, sí, por un caso un poco extremo, ¿vale? Y el resto, básicamente, es patrimonio societario. Es decir, la suma de todo este ejemplo que te cuento, 40 millones de patrimonio, todos son sociedades. Entonces, claro, lo que valen 40 millones es eso. De hecho, cuando tú ves, yo que he hecho declaraciones de la renta de gente de mucho patrimonio, te sorprendería decir, pues no es una renta muy complicada, en cuanto, pero a veces tiene complicaciones, ¿no? Pero es una renta en la que dices, pues tampoco es una nómina, una renta que sorprende por el dineral que tiene. ¿Sabes? O sea, a veces que a lo mejor... ¿Qué es lo que pretenden? Tener una nómina que les dé la vida para pagar sus gastos y tal, que es una muy buena nómina, efectivamente, una buena facturación si lo hacen vía autónomos. Reparten dividendos. Cuando quieren, básicamente, tienen todo el dinero en términos societarios, tienen su nómina y cuando quieren sacar dinero vía dividendos. Pero la mayor parte siempre es la suma del patrimonio societario, digamos, es lo que suma ese patrimonio total. Eso es lo que dice José Lías, ¿no? Que cuando dice, yo no tengo 1.000 millones. Dice, yo tengo empresas que valen 1.000 millones. Dice, pero yo en el banco no tengo 1.000 millones. Dice, tengo el dinero suficiente para mis cosas. Mis cosas, que es un Lamborghini, un jet privado, pero mis cosas, ¿no? Pero que no tienen los 1.000 millones, que mucha gente... Porque no es eficiente. Claro, Amancio Ortega, 50.000 millones. Bueno, ese hombre no tiene 50.000 millones el banco. O sea, Inditex valdrá 45.000, lo que sea, más... O sea, que eso también es una cosa que muchas veces lleva a error, ¿no? De decir, tienen 50.000 millones el banco, nadie tiene 50.000 millones el banco, ¿no? Pero lo de tener todo en activos financieros me ha sorprendido bastante, porque normalmente siempre se dice, los ricos lo tienen todo en inmuebles. Pero en este caso, por si te sirve un poco como argumento para que entiendas por qué, es exactamente un inversor financiero. Es una persona que se dedica a temas de inversiones financieras y lo tenía todo como persona física, fuera de España, como persona física y fondos de inversión. Pero no es lo habitual, ¿vale? Lo habitual, ¿qué es? Lo habitual es patrimonio societario, que la persona tenga su retribución, su nómina, saca dividendos cuando quiere comprarse algo, lo que sea, y ya está. Y ese patrimonio societario es, o estas personas, por ejemplo, ¿comparten con familias? ¿Son empresas familiares? ¿Son empresas de esposos, hermanos? ¿Cómo funciona ese...? Depende, pero muchas veces sí que tenemos empresas familiares, ¿eh? Sí, sí. Lo que sí que tienen prácticamente todas es eso, es sociedades con actividades económicas y luego al margen, como una filial, no tiene por qué ser así, pero como una filial, suelen tener el
family office si quieres, o una patrimonial, como le quieras llamar. El vehículo, digamos, donde la familia invierte. Entonces no es cierto, pues es lo que decía un poco, estas ideas que tienes, que tú crees que cuando tienes mucho dinero inviertes mucho en inmuebles como para proteger ese dinero, realmente no es así. Realmente lo que te hace proteger el dinero es la estructura societaria. Es todo, al final es tener la estructura societaria básicamente que es la cápsula en la que metes los activos. Entonces la gente dice, bueno, tengo una cápsula con inmuebles para comprar y alquilar. Otra cápsula para comprar nuevas propiedades, por ejemplo, es una actividad económica. Otra cápsula que es una empresa de construcción que curiosamente presta servicios a las empresas que yo tengo. Otra cápsula que es donde tengo mi family office, mi patrimonial, como le queramos llamar. Otra que es una actividad económica de no sé qué. Entonces al final, el otro día estaba con un cliente reunido que tiene sus empresas en Barcelona y veo la estructura societaria y claro, preparamos un documento para verlo, una hoja Excel, digamos, con toda la sociedad y tienes que estar pensando, aquí tengo un 5%. Una 3, casi, ¿no? Prácticamente, un plotter prácticamente. Aquí tengo un 3%, aquí tengo un 5%, aquí tengo un 14%, aquí 5%. Entonces al final estoy aquí con mi hermano, aquí estoy con no sé qué, cada uno a veces en las familias de cierta entidad, a lo mejor cada uno tiene su holding. ¿Cómo se protegen entre ellos? Con pactos de socios, lógicamente, y básicamente a veces también se meten seguros, a lo mejor, imagínate. ¿En qué caso se meten seguros? Claro, tú imagínate que tienes un patrimonio importante y tú falleces, somos hermanos, por ejemplo, claro. Yo a lo mejor contigo me llevo muy bien, pero no conozco a tu familia como para que sean socios si heredan tus participaciones sociales. A veces que se pueden meter seguros para que yo tenga liquidez para comprar tus participaciones sociales, ¿vale? Porque a lo mejor si tú falleces, hay pacto de socios para limitar cosas de estas, pero entran en la herencia, digamos, como herederos de tus participaciones sociales, tu familia. A ver, ya va. Sí, imagínate, Ajá. Tú y yo tenemos una mercantil. ¿Sí? Somos socios al 50% y somos hermanos. Sí. Yo me llevo fenomenal contigo, tenemos una empresa a medias. Pero si tú falleces, las participaciones sociales las hereda. Claro, la participación social la heredan tus hijos o quien tú quieras, ¿no? Tu familia o quien tengas tú por testamento. Esas transmisiones mortis causa, digamos, se hace vía pacto de socios. Oye, queremos que la familia esta y esta y esta solamente sean los propietarios de las participaciones sociales, no queremos que salte a otras familias, incluso para contratar. No queremos que entren aquí cuñados, ni cuñadas, ni nada para que entren en la empresa. Pero claro, tú imagínate que tú falleces y yo tengo que comprar tus participaciones sociales a tu familia. A lo mejor no tengo dinero. Entonces, claro, meter seguros para cubrir la contingencia de si tú falleces, seguros de vida, tú falleces, me dan a mí dinero para comprar tus participaciones sociales a la empresa, también lo he visto en sociedades. Claro, pero en una sociedad de 20 millones el seguro te tiene que costar una pasta. Claro, sí, pero bueno, ya pacto sí, hay cosas que son caras, pero es que es lo que hay. Vale. Esa es buena. Y ya va, que había visto yo en Instagram la historia justamente de dos hermanos que ellos decían que tenían la estrategia del tercio. Uh-huh. Entonces, son dos hermanos que tenían empresas, pero que si cada uno formaba su empresa por separado, el otro tenía un tercio de esa empresa. De manera de que siempre, de alguna forma era, aunque uno tuviera 2/3 y el otro 1/3, siempre se cuidaban entre ellos. Yo, hermano uno, tenemos una sociedad 50-50, pero luego yo me voy por este lado, no sé qué, él tiene 1/3. Si tú te creas no sé Claro. qué, el otro tiene 1/3. Y dice que así ellos han logrado crecer, ellos y su familia, y se han protegido mutuamente. O sea, es un poco otro tipo de estrategia también. Sí, entiendo, para que todos participen de todas. Eso imagino, no sé exactamente el caso. Claro, si tú estás en una sociedad con 1/3 o con 2/3, lo que sea, y tienes a tu hermano por ahí metido, pues bueno, imagino que estás asegurándote que en el caso de votar algo tienes una mayoría, a lo mejor con respecto a otros extraños, no sé, no es exactamente el caso concreto. No sé, pero lo llamaban la estrategia de 2/3 y me lo recordaste ahora. Y vamos a volver un poco hacia inversores, ¿no? Que están empezando. ¿Cuándo tiene sentido hacer estas patrimoniales frente a hacerlo como persona física? Claro, va a depender, porque me digo un poquitín. Yo siempre pienso en el largo plazo. El otro día he estado algunos clientes que habían montado una sociedad y la querían liquidar ahora, había montado hace muchos años, y digo, ¿qué patrimonio tiene esta sociedad? Un inmueble. Y montasteis una sociedad solo por un inmueble, no tiene ningún sentido económico. Porque claro, cuando tú metes tu patrimonio en una sociedad, tienes que asumir que durante el resto de tu vida, si no lo quieres vender, vas a tener que pagar una contabilidad, unas cuentas anuales, unos libros, tienes unas obligaciones mercantiles y societarias. Por tanto, yo pienso siempre que es para, uno, cierto volumen de inmuebles, no hay número muy definido, ahora si quieres podemos entrar en eso, y para el largo plazo. Vale, ¿mi objetivo cuál es? Acumular patrimonio, no estar metiéndolo y sacándolo de la mercantil, lo meto aquí a los 2 años, no tiene sentido para mí. Si quiero, que es un poco, creo que la idea, meter inmuebles para alquilarlos, imagino, ¿no? Es un poco la idea. Comprar inmuebles para alquilarlos. Sí. ¿No? Si no, puedo hacer una compraventa de inmuebles.
Sí, porque compraventa sería más una empresa de flipping, pero sí, eso, para tenerlos y alquilarlos. Vale, entonces yo más o menos mi criterio, insisto que aquí no hay nada que sea mágico, ¿vale? Porque si no, entonces la solución sería muy sencilla. Para mí, para 3, 4 inmuebles yo no monto una sociedad. ¿Vale? Para 5 inmuebles tampoco monto una sociedad. Pero ahora bien, si yo te pregunto y me dices, mira David, mi intención es comprarme 1 o 2 inmuebles al año y ir acumulándolos cada año. Vale, por tanto, te vas a ver con 15, 20, ahí ya puede tener sentido. Ya sabes que a partir de 8 se puede aplicar un régimen especial de arrendamiento de vivienda con unos tipos más reducidos. Por tanto, si establecemos algún criterio por poner algún número, creo que a partir de la intención de acumular 8, no digo que tengas 8, la intención de acumular 8 o más, tiene sentido plantearte la sociedad. Si me dicen yo con 2 o 3 es suficiente porque ya con eso calculo que gano no sé cuánto, como lo tengo por alquiler de habitaciones y no sé qué, ya me da la rentabilidad que yo quiero y es lo que pretendo y ya está, no quieres más inmuebles. Bueno, pues entonces no montes una sociedad. No, yo quiero acumular mucho patrimonio, y 8 o 10 las que pueda. Perfecto, en cuanto puedas monta una sociedad, porque a lo mejor ahora no te compensa, pero dentro de 3 años sí. Y para la separación esa que tienes entre patrimonio personal y, claro, porque tú imagínate yo ahora mismo, ¿no? Yo siempre me he planteado de, bueno, si más adelante quiero montar una sociedad porque vaya a crecer o porque vaya a hacer una actividad, ¿no? Imagínate que ahora me da por, yo qué sé, ponerme a hacer cosas y digo, vale, pues estos inmuebles quiero protegerlos, ¿no? Claro, aquí el problema que hay es, si yo meto todos esos inmuebles, voy a pagar una cantidad de impuestos brutal, porque esto es otra Correcto. cosa que no sabe la gente, ¿no? De si te estás planteando esta estrategia, si no lo haces ahora, cuando llegue el momento, tienes que pagar muchas cosas. Es como si hubiese sido una venta y plusvalías y bueno, estuve hace poco viendo en un post de uno que además es asesor fiscal que decía, no, es que me ha venido una chica que quería meter estos inmuebles, tenía 5 inmuebles y le he dicho, pues te va a costar 120.000 euros meterlos a tu sociedad. Dice, ya se la quita la gana hacer la sociedad. Correcto. Entonces, en ese caso, ¿qué podemos hacer? ¿Hacer una sociedad y dejar los otros 5 por perdidos? Claro, son varias cosas. Lo primero, efectivamente, hay que saber que cuando empiezas a acumular patrimonio como persona física, si en algún momento deseas aportarlos a la mercantil, esa aportación, bien sea, por ejemplo, como ampliación de capital social o alguna cosa de estas, esa aportación tributa en el IRPF en sede del aportante. Así que tengo un piso que compré por 100. ¿Cuánto vale hoy? 150. Vale, lo aporto a la sociedad. Perfecto. Como bien dices tú, esto tributa como si fuese una venta. No es una venta si lo metes como aportación de capital social, pero esa aportación societaria tributa por la diferencia entre el precio de la aportación y el precio de adquisición. Perdona que te corto un momento, Sí, porque claro. has dicho, ahora vale 150. ¿Quién dice que ahora vale 150? Bien, desde el 1 de enero de 2022 hay una cosa que se llama valor de referencia, que todos los que hacéis operaciones inmobiliarias seguro que lo sabéis de memoria. Voy a mirar por cuánto estoy comprando, a ver si está por encima o por debajo para calcular la tributación por ITP. Bueno, pues claro, si yo digo voy a hacer la aportación, si yo cojo y pongo el valor de referencia no voy a tener ningún problema. ¿Vale? Generalmente es, ¿vale? Si yo compré por 100 y el valor de referencia son 130, lo normal es que no tenga ningún problema. ¿Vale? Teóricamente hay que ponerle valor de mercado. Nos han dado como referencia que el valor de mercado para la administración es ese. Pero claro, la cuestión está en que si tú haces una aportación por el motivo que sea, por valor de referencia o valor de mercado, evidentemente la administración siempre te lo puede cuestionar. Te puede decir, oye, esta aportación que estás haciendo está por debajo del mercado porque es una operación vinculada, porque tú estás haciendo una operación entre socio-sociedad, porque es tu mercantil la que estás aportando. Así que si me dices, ¿qué habría que hacer? Valor de mercado sería lo correcto. ¿Vale? La mayor parte de la gente aporta muchas veces por el valor de referencia y ya está. Porque si no tienes... otra vez, perdona. Sí, no, porque es que esto cambia mucho, ¿no? Porque yo los pisos que he comprado, todos los he comprado por debajo del valor de referencia. Todos. Muy por debajo. Entonces. No es ilegal, ¿eh? No hay problema. Ahora te explico el matiz, claro. Claro, no es ilegal. O sea, yo. Mientras pagues ITP. Claro, no, yo el ITP pues, lo compro por 70, pero el valor de referencia son 40. Yo he pagado el 10% de 70 porque estaba en Comunidad Valenciana, ¿no? Pero cuando yo los vaya a aportar, si yo os hago por valor de referencia, ¿voy a tener algún problema con...? Porque es que si no me da pérdidas encima. Si tú... Varias cosas. Primero, el valor de referencia no quiere decir que tenga que pagarle al comprador, o sea, al vendedor en este caso, el importe del valor de referencia. Yo compro... Hemos pactado tú y yo 40.000 euros. Si el valor de referencia son 70, a ti te pago 40. Y pagar impuestos por 70. Salvo que yo sea capaz de demostrar, mediante una tasación, etcétera, un procedimiento que hay, en el que luego se remite un informe al catastro y tal. O sea, porque yo pueda demostrar que efectivamente, aunque el valor de referencia diga 70, vale 40. Porque mira, está la casa destrozada por dentro. Porque el problema que tenemos con el valor de referencia, ¿cuál es? Que la administración, con sus criterios, dice vale 70. ¿Pero alguien ha ido a ver la casa? No. Hace poco el Tribunal Constitucional acaba de decir que efectivamente no es inconstitucional eso, que es legal, ¿vale? Que se haga este tipo de cosas. Yo tengo un criterio diferente, honestamente, porque al final
no se está valorando exactamente tu vivienda, porque nadie conoce el contenido de la vivienda. Pero claro, como la ley dice la sentencia, claro, como se te permite recurrir, ¿sabes? Tú puedes recurrir y decir, bueno, pues usted recurra y la administración ya determinará si es así o no. Entonces, cuando tú haces aportaciones y lo haces con el valor de referencia, lo normal es que no genere problemas. Pero es verdad que el valor de referencia, si tú miras bien qué dice la normativa, de que ¿a qué impuesto se aplica? ITP, AJD, impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Se aplica IRPF? Pues en principio no. ¿Vale? Otra cosa es que al final tú como contribuyente dices, es la propia administración la que me lo está diciendo, es el Ministerio de Hacienda, de hecho es el catastro. Pero en teoría se aplica a sucesiones, donaciones e ITP, AJD. Entonces siempre hay un riesgo para mí. Entonces, lo normal, mi experiencia, es que si le aportas por el valor de referencia no vas a tener problemas en la práctica, porque tienes un certificado de la administración. Pero claro, realmente el valor de referencia no está pensado para IRPF. Entonces sí que puede haber una operación que te diga la administración, oiga, usted ha puesto valor de referencia, pero realmente esta casa, mire, tengo testigos, tengo valoraciones que dicen que vale mucho más. Entonces, lo normal es que si le aportas por valor de referencia no tengas problemas. Si lo quieres hacer bien y no tener problemas, ¿qué haría yo? Si lo quieres hacer perfecto, ¿eh? Otra cosa es que la gente luego lo haga perfecto, ¿no? Hacer una tasación de la aportación y aportarlo por ese valor. Haces la tasación y ya está. Yo, por ejemplo, todos los inmuebles que he comprado los he comprado por debajo del valor de referencia y por debajo del valor de tasación. Vale. Entonces, digamos que me penalizaría si lo pongo por el valor de tasación. La tasación bancaria, dices. Sí. Vale, de hecho, fíjate, hay una cosa, hace poco hay una sentencia muy interesante sobre esto, que dice, tú imagínate que yo tributo por, me lo invento, los 70.000 euros que decías tú. Y la tasación bancaria que se acompaña junto con el documento de compraventa, porque hay que liquidar el préstamo hipotecario, a la propia oficina liquidadora que analiza el ITP de la operación, dices, oye, usted ha comprado por 70 y ha pagado ITP por 70, pero es que la tasación bancaria dice que son 90. ¿Puede la administración utilizar la tasación bancaria que tú le acabas de aportar a la administración? Porque como sabéis, cuando uno compra una casa, vale, liquida ITP. Toma, aquí está la escritura con el IPTP. Y también he firmado una hipoteca con el banco el mismo día. Aquí está la liquidación para que se me liquide por impuesto acto jurídico documental. Vale, pues en ese caso, ¿qué sucede? Que la administración ve la tasación y puede utilizarla para aplicarla al ITP. Oiga, usted me ha liquidado por 70 y usted ha pagado 70. Sí, están aquí los cheques, pero es que la tasación me ha dicho que son 90. Eso lo he visto yo muchas veces y luego te encuentras la sorpresa de que te liquidan ITP por la tasación que has aportado. Por tanto, ¿pueden utilizar la tasación bancaria para aumentarte ese valor de la compraventa? 100%. Lo he visto yo y hay resoluciones de hace poquito, hace un mes o dos. Pero a ver, esto no puede ser, o sea, es que aquí las cosas van a dedo. Yo, o sea, una buena operación es que tú compres por debajo del precio del mercado. Claro, si evidente. tú sigues, ¿no? Sí. El handbook del inversor. Pues yo compro por debajo del precio del mercado. Yo compro por debajo del precio del mercado, por debajo del valor de referencia, pero pago los impuestos por el valor de referencia. Eso es lo que hice en la última operación. Sí. Y está perfecto si no quieres tener problemas con la administración. Claro, porque primero, si tú compras por debajo del valor de referencia, debajo del mercado, perfecto, eres una inversora extraordinaria, ¿vale? Y no pasa nada porque tú vas a pagar correctamente y el valor para ti de ese inmueble es ese, entra en tu patrimonio por ese valor, porque es que está muy bien la inversión, ¿no? De cara a los impuestos es otra cosa. De cara a los impuestos es, vale, ¿qué dice la administración que vale ese inmueble? Valor de referencia. Está por encima del precio del que tú has pagado. Tienes dos opciones. Uno, pagar el valor de referencia, que es lo que comentabas tú. He comprado una casa por 40.000, que está muy bien comprada. El valor de referencia son 70, pago impuestos por 70. Ahí no tengo ningún problema con la administración. El problema está en cuando digo, ya, pero es que estaba la casa destrozada, o es que tenía un ocupa, o es que tenía un montón de cosas que la administración no tiene en cuenta. Tú tienes entonces otra opción, que es decir, bueno, voy a pagar ITP por 40 y sé que automáticamente me va a llegar un requerimiento a la administración. Oiga, el valor de referencia son 70 y usted ha pagado ITP por 40. Vale, te requiero con el riesgo, porque al final hay un procedimiento sancionador que se abre después. Oiga, usted me debe la diferencia al 10%, al 6%, a lo que sea, según la comunidad autónoma, y se abre un procedimiento sancionador automáticamente. ¿Tú qué tienes que hacer? Una vez que te llegue eso, recurrirlo. Y si te dan la razón, perfecto. ¿Tú qué tienes que hacer? Si yo calculo que voy a liquidar ITP por el valor de compra que está por debajo del valor de referencia, me voy a anticipar porque sé lo que me viene. Me llega un requerimiento de la administración mañana mismo. Pues vale, me voy a anticipar. ¿Cómo? Pues hago tasación, hago valoraciones. ¿Qué es lo que sucede a veces? Que la gente compra la casa, que está destrozada por dentro, paga 40, la reforma y luego no tienes forma de demostrar que estaba la casa muy mal por dentro. Entonces hay que anticiparse y decir, bueno, si tengo la intención de tributar ITP por 40, como sé que me van a requerir, voy a hacer ya
todas las pruebas que pueda, voy a montar todas las pruebas que pueda para hacer las tasaciones, las periciales correspondientes para protegerme frente a eso. Que esto, claro, bueno, lo hemos visto hace poco con el tema de los alquileres, ¿no? Que te cambian de un día para otro. Ahora los alquileres 2 años más y tú dices, o sea, Bueno, que no tenemos seguridad jurídica en este país para nada, porque Sí. además yo creo que, y esto es opinión mía, pero sé que mucha gente piensa como esto de si un gobierno puede hacer la ley que le dé la gana sin pasar por el Congreso, o sea, ¿para qué tenemos un Congreso? Porque sí, luego la tienes que ratificar 30 días, pero durante esos 30 días, Tiene si vigor. ellos dicen durante 30 días te puedo saquear las casas por fuerza mayor, durante 30 días lo pueden hacer, y luego a los 30 días ya llegará al Congreso y le dirá, no, usted no puede hacerlo, ya. Pero durante 30 días te están saqueando la casa o te la están expropiando o lo que sea, porque ellos lo dicen. O sea, yo creo que de base eso está muy mal, ¿no? Y eso daría para otro podcast entero aquí estar Claro, debatiendo. pero ¿qué sentido tiene? Porque tiene sentido para cuestiones de urgencia, imagínate. Sí. Claro, para cosas de extrema necesidad, imaginemos, hemos pasado por una pandemia hace no muchos años. A lo mejor hay que tomar decisiones muy importantes mañana. Bueno, pues puede tener esa lógica, ya mañana me lo convalidará el Congreso, etcétera. Ahora mismo lo que estabas comentando tú es, oye, voy a abrir la posibilidad de que en base a la guerra de Irán, durante 30 días, veremos lo que sucede, si se convalida o no se convalida, durante 30 días puedo solicitar una prórroga al arrendador de 2 años más y me vence antes de 2027. Claro, ¿qué sucede si luego no se convalida esa norma? Que vamos a tener personas que durante 30 días han comunicado al arrendador una prórroga durante 2 años más o el tiempo que sea, pero otras personas a partir del día 31 ya no van a poder. Dice, pero si es que es el mismo decreto o la misma normativa, ¿no? Entonces, pues hay contradicciones como esa, pero porque a lo mejor las decisiones que se toman están basadas en criterios pues, que tienen más que ver con otras cosas que con la racionalidad Por los económica. votos. Vale, volviendo un poco al tema este porque me interesa. Yo tengo un piso, y esto te voy a decir un caso real mío, ¿vale? Hecho. Yo tengo un piso que yo he comprado por 40. El piso tenía de valor catastral unos 30. Yo he pagado ITP por 40, porque yo he dicho, yo no quiero líos, yo pago por 40. Sí, vale, porque me decían lo mismo, ¿no? Tú puedes demostrar y tal. Digo, el piso no está tan mal como para que me digan que esto, vale. Yo lo pago por 40 porque sé que está muy bien. Ahora, ese piso a precio de mercado está sobre los 75. Si yo lo voy a meter en una sociedad, yo puedo decirle, como valor de referencia son 30, lo meto por 30, yo lo compré por 40, no hay ganancia, no pago plusvalía ni nada. Vale, En teoría... Lo puedes hacer, sí, pero piensa una cosa, ¿quién te examinaría la tributación de qué va? Va de IRPF, ¿no? Y hemos dicho que el valor de referencia se aplica a ITP, a JD, impuestos de sucesiones y donaciones, que son impuestos autonómicos, si te fijas. Son ITP, a JD, sucesiones, donaciones, son autonómicos, no son estatales. Por tanto, ¿puede la administración entrar ahí? Sí. ¿Por qué? Porque te puedo decir que es una operación vinculada. Y las operaciones vinculadas se valoran a precio de mercado. Tú puedes decir, bueno, el valor de mercado es lo que me da la administración. Aquí pone el valor de referencia, no lo he sacado de la manga, me lo ha dicho la administración, que es el catastro, que es dependiente del Ministerio de Economía. Por tanto, y Hacienda, no es Hacienda en este caso. Teníamos algún argumento. Pero pueden cuestionártelo 100%. Pero en tu experiencia, ¿eso lo hacen? ¿Se meten hasta ese nivel? Mi experiencia en operaciones normales, hombre, en este caso tú piensas que estarías hablando de una aportación con pérdida. ¿Vale? Por tanto, tú no vas a tributar en ese caso. Como no tributas, lo van a mirar más. ¿Vale? Porque tú piensas que lo que tú acabas de decir es, lo compro por un valor y lo aporto por el de referencia que está por debajo. Hay una pérdida. Claro, esa pérdida te la pueden cuestionar lógicamente porque es una operación vinculada, como digo. Entonces puedes decir, oiga, esto se está aportando con pérdidas porque si lo piensas lo compraste por 40.000 euros, ¿no? Hemos tenido nosotros un caso en el despacho hace un par de años o 3 en el que la administración, el argumento que utilizaba era el de, vale, si usted lo compró por 40, ¿cómo hoy me lo aporta por 30? No tiene lógica, ¿vale? Porque claro, no ha habido una deflación, no ha habido una caída del valor de los inmuebles. Entonces, el precio de compra tuyo indica que 30 está por debajo de mercado. Entonces, al final, tenemos ahí una contradicción. Por contestarte concretamente a la pregunta. 1. Mi experiencia, en este caso tuyo es un poco extremo, porque vas con pérdida. Entonces vas a tener pérdida patrimonial y IRPF y la administración te lo va a mirar más fácilmente. Pero la cuestión está en, oiga, si utilizo el valor de referencia para la aportación, ¿voy a tener problemas? Mi experiencia lo normal es que no. Lo normal es que no. ¿Puedes tenerlo? La respuesta es que sí. El problema que tenemos es la falta de seguridad jurídica. Ya. Porque si a mí me dijeras, mira, en algunas administraciones forales en este caso, te concretan muy claramente la retribución que tiene que tener un administrador, un socio, lo que sea, y te da seguridad jurídica. Aquí, ¿está bien que tú cobres 4.000 euros de tu empresa o 2.000? Bueno, sí, pues depende, ¿no? Depende del cargo que yo tenga. Entonces, se utilizan a veces precios comparados, a lo mejor tienes que mirar informes de cuál es la retribución que tendría alguien que no tuviera una operación vinculada. El problema que tenemos
con las relaciones socio-sociedad es que se califican como operaciones vinculadas y tú tienes interés en las dos partes, porque tú eres el socio de tu propia empresa. Y la pregunta que yo te haría si fuera la administración sería, ¿usted hubiera aportado a una sociedad ese bien por el importe por el cual usted le ha aportado si no fuera su sociedad? No, pues no. ¿Verdad? Tú me hubieras aportado a mi sociedad una por 30.000, hubiera dicho que ni por casualidad. Bueno. Esa es la clave, ¿vale? Que tiene que ser entre partes independientes. Ahí es donde está la administración. Es que yo ahora, que se acerca la declaración de la renta, me he bajado, estoy metiendo todos los datos en Rentexa, la aplicación para gestión de inmobiliaria, y una de las cosas que tiene es la parte fiscal, ¿no? Y en la parte fiscal, una de las cosas, el SPF, que seguro que los que nos ven ya me han escuchado hablar del SPF, que es el scoring de preparación fiscal, una de las cosas que te pide son los valores de referencia. Y yo no había mirado valores de referencia de ninguno de mis pisos. Entonces, ahora que me los bajé el otro día de Catastro, me bajé todos los valores, que además te los puedes bajar en Batch, que te los dan todos a la vez, empecé a mirar y digo, es que no tengo ni una casa, ni una que haya comprado por debajo de valor catastral. O sea, todos tienen, pero, por ejemplo, en Alicante es como el triple o 4 veces el valor catastral, el valor de referencia catastral que tiene allí. Entonces dices, vale, si quiero meter todo esto, no me van a dejar esto, pero ellos dicen que tendría que hacerlo así, pero ya me estás diciendo tú que no lo haga porque si no me... No ¿Hay riesgo? entendí. ¿Tienen las casas, o sea, tus casas están por encima o por debajo del valor catastral? En mercado por encima, En muy mercado. por encima, 3-4 veces algunas incluso, porque el valor de referencia catastral, no sé dónde se lo sacan, pero te dice, el valor de referencia catastral son 40.000 euros. Digo, bueno, pues esta casa está tasada en 120. Pero has comprado por debajo tú. No, yo compré por encima. Por encima. Y has tributado ITP por encima. Sí, yo Vale. por Sí. el precio de compra. Claro. El problema está en que muchas veces el valor de referencia en muchas comunidades autónomas está por encima del real. Entonces, claro, dices, la casa vale 100, pago 100 y me ponen 140 valor de referencia. Ya. Ahí tenemos otro problema porque dices, oye, pagar impuestos de sucesiones, donaciones o ITP por un valor que no es real, no pasa nada. Dice los tribunales, no pasa nada, usted coge, recurra. Coño, ya, pero me colocas a mí como contribuyente en la situación de la administración me manda el requerimiento, me inicia un procedimiento sancionador si no he tributado correctamente y ya me pego yo con ella para ver si me dan la razón o no. Claro. ¿Pero de dónde sale ese valor? Ahora. Pues mira, ahora- si vas a la página web del catastro, es bastante técnico, hay un montón de páginas y tal. En su momento me lo miré cuando salió en 2022. Te explica cómo lo sacan, que sacan precios medios teóricamente reales y tal. O sea, se supone que está afinado. Y si miras, es una evaluación súper técnica, ¿eh? No está hecho a ojímetro. Otra cosa es que la realidad, pero esto es como todo, al final, si hacemos una media de lo que ganamos aquí, pues perfecto, sale un número. Y alguien dirá, oye, pero es que en España eso no es representativo, es que aquí no es representativo en el municipio en el que estamos. Pues es una media, digamos, al final. Yo te digo que un piso que compré, lo compré a valor de referencia porque, era por un tema de una persona que estaba en un hospital y necesitaba el dinero de la familia para poder cuidar, porque era una persona mayor y tenía un inmueble y lo vendían al valor de referencia, o sea, el mismo. O sea, un piso, 23.000 euros, valor de referencia, 22.000 euros, una cosa así. Lo vendían por el mismo precio de valor de referencia. Claro, ese piso, después de una reforma, yo lo pude vender por 80, porque Claro. es que es lo que valía. Pero dices tú, entonces, ¿quién hace el valor de referencia para decir que este piso son 23.000 euros? Es que 23.000 euros no hay ningún piso que cueste. Claro. Entonces, Por eso mi argumento para decir que no me gusta el valor de referencia es básicamente ese, el hecho de que nadie ha visto la casa por dentro. Pero como te digo, ahora está resuelto ya por los tribunales. Eso no, usted no pasa nada. Esto es lo que hay, ¿no? Ese es el criterio. Vale. Usted si quiere recurra. Ya está, resuelto. estabas hablando de impuestos de sucesiones y demás. Vamos a entrar un poco con la parte de herencias. ¿Qué hace los ricos o la gente que tiene más patrimonio ¿qué hacen distinto con nosotros, los simples mortales, ¿no? Que vamos por la vida a trompicones, ¿no? Como, ¿qué hacen ellos para protegerse a la hora de estas herencias? ¿Qué hacen legalmente, dices? ¿no? Sí, legalmente, claro. Siempre esto, por favor, todo lo que hablamos aquí va a ser legal. O sea, si alguno quiere hacer algo ilegal, este no es el podcast. Que se vaya a ver otros que hay por ahí que... A eso me refiero, para las cosas bien. Bueno, la cuestión es la siguiente, es que, como digo, hay una figura muy importante que es, lo comentamos antes fuera de micrófonos, la figura de la empresa familiar. Todas las sociedades, estos clientes que os comentaba antes de un plotter prácticamente con todas las holding que tenían, de hecho tenían cada uno su holding, varios hermanos. ¿Cuál es el objetivo? Esto tiene que ser una empresa familiar. Estamos trabajando para que sea una empresa familiar, cumpla los requisitos, etc. Porque para la gente que nos esté viendo, que seguro que ya lo conoce, que tenéis un podcast muy, muy top, las reducciones fiscales por heredar empresas familiares van del 95 al 99%. Por tanto, recibo la empresa prácticamente gratis. Así que es un vehículo extraordinario para,
tengo una actividad económica, si se califica como empresa familiar, dejo este patrimonio a mi familia prácticamente gratis. Esa es una vía. Otra vía es que hay muchas veces que los hijos ya se van metiendo en las empresas. Pues hombre, tú y yo, hijo mío, constituimos ya una empresa, porque si no, el día de mañana a lo mejor me toca transmitírtela. Bueno, pues ya te metes conmigo como socio y ya lo tenemos transmitido. En el momento inicial de constituir la sociedad es lo que muchas veces se hace también. Pero la figura de empresa familiar, y luego hay que pensar que dejar a tus hijos empresas facilita mucho la transmisión empresarial. Porque al final, cuando tienes una estructura holding, yo tengo holding también, ¿qué es lo que tienes por detrás? Una única empresa. Si me preguntan cuántas empresas tiene, digo, pues en puridad una. La holding. Soy propietario de las participaciones sociales de la holding. Otra cosa es que la holding tenga por debajo 14. ¿Vale? Pero claro, de cara a transmitir el patrimonio familiar, le dejas a tus hijos las participaciones sociales de la holding. Heredan y está todo lo demás ya es suyo. Se facilita mucho la transmisión del patrimonio simplemente por esa vía. Y si aplicamos la empresa familiar, prácticamente la reciben sin pagar impuestos. Esto es una cosa que hace todo el mundo. Y la parte entonces de cuando tú dejas en herencia una holding, ¿la valoración de esa holding es en función de todo lo que tiene debajo? Claro. Paréntesis, hemos dicho esto, que para la gente que tiene mucho patrimonio utiliza estos vehículos societarios, pero esto de empresa familiar, que a la gente que nos esté viendo no le suene a esto es para ricos. ¿Vale? Si tienes un restaurante también te vale. ¿Vale? Por tanto, que esto le vale a quien tengas una SL normal y corriente, incluso también para autónomos. Vale, me estabas preguntando cómo se valora esa holding, ¿no? Claro, efectivamente, tú cuando haces una valoración de las participaciones sociales hay que ver qué es lo que tiene dentro de esa sociedad. Incluso es posible que tengamos que hacer lo siguiente. Esa sociedad tiene empresas con actividad económica y empresas que no tienen actividad económica. A lo mejor tengo una patrimonial sin trabajadores y por tanto no tengo actividad económica. Pues hay que rascar un poco, hay que profundizar dentro de la holding para aplicarte las reducciones fiscales sobre la parte que tenga actividad económica. Si hay una parte que no tiene actividad económica, no lo puedo aplicar con reducciones fiscales. ¿Qué reducciones fiscales hay? Las que digo, el 95 al 99%. Por heredar participaciones sociales, por heredar una empresa familiar, digamos. Claro, pero si tú heredas la holding y esa holding tiene 9 empresas con actividad económica y una sin actividad económica, esa reducción aplica sobre las 9. Correcto. Y luego tienes que ver qué es lo que pasa con esa una que está... ¿Qué es lo que pasa? No tendría reducciones fiscales. Heredo con el valor que tuviera. Por poner un ejemplo, imagínate que el valor de las participaciones, estoy simplificando mucho, participaciones sociales es 1 millón de euros, de los cuales pertenecen a empresas con actividad económica de ese 1 millón de euros, 900.000, y 100.000 a una empresa que no tiene actividad económica. Pues aplicaré las reducciones fiscales sobre esos 900.000 que tiene actividad económica. Y sobre los 100.000, hasta llegar al 1 millón de valoración total, esos los heredo por el valor de 100.000, sin bonificaciones fiscales ni reducciones fiscales en este caso. Entonces, cuando tú vas a hacer una herencia, digamos, con sociedades, hay que rascar un poquitín a qué tiene dentro la holding. Porque tú cuando ves una participación social de holding no sabes lo que hay detrás. Tienes que entrar, bueno, esto de qué se compone, qué tiene actividad económica, si no, si cumple los requisitos. Esto tenemos un vídeo en el canal justo que estábamos hablando el otro día, que además ha tenido muy buena aceptación, hablando de por qué no montar una patrimonial y siempre ir hacia una con actividad, ¿no? Y esto, herencias es una de ellas, pero luego pues también por temas de deducciones y demás, lo hablamos con José Antonio, ¿no? Y nos decía justamente eso de, oye, es que la patrimonial para herencias es lo peor. Dice, porque es que no te puedes quitar nada. Completamente, no he visto el vídeo ese, pero José Antonio, que se dedica también a esto, seguro que lo ha dicho perfectamente. Las patrimoniales como tal, ¿qué te permiten? Organizar el patrimonio, básicamente. ¿Qué heredo? Una sociedad con 10 pisos. Vale, pues ya está. Pues heredo participaciones sociales. No tengo que ir a 10 registros de la propiedad a cambiar de titularidad porque heredo una empresa con esos registros, ya está. Entonces, sirve para organizar el patrimonio. ¿Pero tiene alguna ventaja fiscal? No la tiene. ¿Vale? Otra que mucha gente a veces confunde, porque confundimos llamamos patrimonial a todo, ¿vale? La clave está, como bien seguro que comentó el compañero, tienes que tener una persona contratada a jornada completa para que se califique actividad económica. Y lo interesante es que en julio del 25 ha habido 2 sentencias del Tribunal Supremo que nos han abierto un poquitín más la veda, porque hasta entonces, ¿qué decía la agencia tributaria? Oiga, usted tiene 5 pisos en una sociedad y ha contratado a una persona. Ya, pero es que una persona para 5 pisos no tiene carga suficiente de trabajo. El Tribunal Supremo ha dicho, bien, esto de la carga de trabajo, eso de que un trabajador, para que justifique la actividad económica, tiene que tener suficiente carga de trabajo, ¿dónde viene agencia tributaria? Y la verdad es que no viene en la ley. En la ley dice, tiene una persona contratada a jornada completa. Da igual la carga de trabajo que tenga. Así que desde el julio del 25, cuando sentencia del Supremo, ahora con que tengas una sociedad con un trabajador a jornada completa, en teoría, ya veremos luego la práctica cuando pase más tiempo, en teoría el Supremo ha dicho suficiente para acreditar que tiene actividad económica. Y también nos comentaba que ahora también, incluso si era tu esposa o tu marido, que también se podía. Consulta era un poco así raro, pero que ahora... Consulta vinculante de tributos de febrero del 25. Por tanto, el 25 ha sido un año maravilloso para las empresas familiares.
Claro, pero bueno, volvemos a repetir. Y de hecho, el vídeo se llamaba No montes una patrimonial, haz esto mejor, ¿no? Que era, oye, intenta ir a actividad por todo esto que estamos diciendo, ¿no? Correcto. Tener una persona contratada ya te da, además pagas menos, pagas un 23 en vez de un 25 en impuestos de sociedades, o sea, un montón de cosas que, claro, es que yo cada vez que voy a una reunión de inversores, todo el mundo ¿y no te has planteado montar una patrimonial? Es que yo estoy pensando en una patrimonial y digo, pero es que una patrimonial es lo peor que puedes hacer de cara fiscalmente, es lo peor. Lo que dices tú, sí, vale, pues heredo una cosa en vez de heredar Claro. 27. Pero fiscalmente es lo peor que puedes hacer. Correcto. Y la gente sigue diciendo, y como él decía, ¿no? Porque dice, en Cataluña Bueno, estás muerto. Mira lo que te comentaba, nosotros tenemos despacho en Barcelona y aparte de Madrid y tal. Y claro, una de las cosas que más nos piden allí son planificaciones fiscales, porque el impuesto de sucesiones recauda actualmente más o menos como unos 3.000 millones, la suma de todas las comunidades autónomas, ¿no? 3.000 y pico millones. Una tercera parte en Cataluña. O sea, es el sitio donde más se recauda impuestos de sucesiones. Ahí les están sangrando. Y curiosamente lo que más nos piden a nosotros que es planificación fiscal. Oye, dime si es mejor donar, heredar, no sé qué tal. Y claro, yo creo que cuando la gente habla de voy a montar una patrimonial es por falta de matices técnicos. La gente se refiere, creo que en el fondo, a voy a montar una empresa con actividad económica, aunque no lo digan. Porque la patrimonial en sí misma, para que dejarlo súper claro también, ventajas fiscales cero. Bueno, yo no he escuchado a nadie que me diga voy a montar una empresa y voy a contratar a una persona. Ellos lo que quieren es... Patrimonial, ya. Pero porque es lo que hablábamos, ¿no? Igual que las redes sociales ahora están con la holding. Y yo he escuchado ya más de una persona en mi círculo de inversores más cercanos diciéndome, no, ya es que yo me estoy preparando, me voy a montar una holding. Y yo diciendo, ¿pero por qué tienes 3 pisos? O sea, que no, porque, bueno, cosas, ¿no? Pero pasa igual, mira, cuando yo muchas veces veo a la gente que me dice, no, me voy a ir fuera para no pagar impuestos o tal. Primero céntrate en ganar dinero. O sea, yo siempre lo que pienso es, a ver, pon el foco en hacer una facturación por 2 el año que viene. No estar diciendo que no estás ganando ni 30.000 euros, estás pensando en montar holdings, en montar cosas. Pon el foco en ganar dinero. Hay veces que yo veo muchas veces gente que está con el gasto del restaurante, de la gasolina, están trampeando, poniendo el foco en pequeños gastos, que está bien, hay que tratar de pagar lo justo y no más ni menos, lo justo. Pero pon el foco en multiplicar tu empresa por 2 el año que viene. Y la gente pone el foco en otro sitio. Entonces, ¿hay que ahorrar impuestos? Sí, hay que montar holding, perfecto. Sí hay causa para hacerlo, no por cualquier motivo. Pero, hombre, vamos a pensar en términos de ¿gano lo suficiente como para poner el foco en esa parte? Porque a lo mejor si no estoy ganando X dinero, tengo que centrarme en ganar dinero lo primero. En ganar dinero, tener un negocio que no dependa de ti, en tener una estructura ajena a ti para que no tengas un negocio independiente de ti. Pero al final hay que poner el foco en cosas adecuadas, yo creo. Ponemos el foco en lo accesorio. Sí, estábamos cenando un día con uno que igual decía, no, yo es que estoy en Paraguay porque así pago cero, no sé qué. Y yo decía, pero facturan mucho. Bueno, estoy empezando una startup y tal. Y yo decía, es que estás empezando la casa por el tejado. Digo, cuando factures 1 millón de euros al año, pues ya te podrás empezar. Pero ahora no, para cuando... Y si no lo haces, tú sabes el jaleo que hay para ser residente de otro país. O sea, muchas veces nos liamos tanto, pero porque tenemos demasiada información, ¿no? Y al final ves, pues como hablamos, no, es que he visto que Amancio Ortega tiene una holding y he visto que no sé qué. Y tú dices, pues yo también, pero es que tú no tienes la situación de esas personas, ¿no? Y se nos va, como yo digo, se nos va el vino en catas. O sea, que al final dicen, macho, que esto no es lo importante ahora. Yo tengo ya, voy a decir ahora dentro de poco, 47 años. Yo en mi vida no he hecho otra cosa más que montar empresas. Mi primera empresa fue una empresa de reformas con 20 y pocos años. Llegué a tener, pues no sé, 20 trabajadores o por ahí. Empresas de reformas, despacho de abogados, asesoría de empresas, inmobiliaria. He montado un montón de cosas y asesoro a empresas para este tipo de cosas. Uno de los aprendizajes que yo tengo en el ámbito empresarial, ¿sabes cuál es? Simplificación. O sea, ve a lo simple. Incluso a la hora de prestar servicios a los clientes. 40.000 cosas, no. Lo sencillo. Pon el foco en hacer más de lo que sabes hacer. Pon el foco en mejorar aquello que sabes hacer bien y después ya diversificas y otro tipo de cosas, ¿no? Pero la gente creo que a veces se complica demasiado sin haber montado un negocio que sea escalable, un negocio que tire bien, un negocio... Me pasa igual. Hay gente que me pide consultorías de, vale, ¿cuánto estás ganando? No, 2.000 euros es que pago mucho de cuota del RETA, no sé qué, me han dicho que si monto no sé qué. Insisto, que todo el mundo tiene su criterio, ¿vale? Pero el mío es, pon el foco en facturar, en ganar, en tener un negocio estable y solvente y no en modas de redes sociales. De todas maneras, a mí siempre me surge la pregunta de cómo calibramos correctamente cuando sí. Porque, digamos, los baremos son diferentes. De pronto yo tengo 1.000 euros, no sé, de una empresa, 1.000 euros al mes y el año que viene tengo 2.000 y digo, wow, ahora sí, esta es la mía. Ahora tengo que empezar a organizarme. Entonces, ¿cuál es el criterio? Porque a mí no me queda claro. Es decir, ¿cuándo hay que hacerlo?
Esa pregunta se le hizo a un amiguete mío que factura 100 millones de euros. Y me dijo, porque debatimos un día comiendo de este tipo de cosas, y me dijo, David, hasta que no ganas 1 millón de euros no tienes que empezar a pensar eso. Un poco la contestación que me dio un amigo que factura 100 millones, ¿vale? Porque a él le pasaba igual. Dice, yo empecé a montar no sé qué, a montar no sé cuántos, hasta que dije, estoy haciendo el idiota, tengo que poner el foco en ganar dinero. Porque tengo trabajadores, tengo... Entonces, la idea un poquitín es esa. No sé si esa es la idea correcta o no, ¿vale? Pero la clave está en, que como bien dices tú, ¿cuándo lo pongo? Cuando gano 2.000, cuando gano 3.000, yo para 3.000 euros al mes, o 5.000 o 10.000 euros al mes, no me pongo a montar ese tipo de cosas. ¿Vale, hombre? Y con 10.000 una vez ya empezamos a pensar, a lo mejor me pasa un poco de frenada, ¿eh? Pero bueno, lo que quiero decir es que todo depende de cómo lo tengas, ¿vale? Porque 10.000 a través de sociedades, pues no mucho. Pero como persona física sí. Pero sí me gusta esa del millón, porque el millón es un parámetro para muchas cosas. Sí, es que nosotros tenemos aquí una teoría de cuando tengamos 1 millón podremos vivir de meterlo en un fondo al 8% y sacar todos los años el rendimiento, ¿no? Porque al final es... O sea, tú cuando ahorras ese millón lo metes al 8%, te da todos los años 80.000 euros, que le quitas los impuestos, te dan 60, son 5.000 al mes. Y dices, joder, pues yo creo que eso, cuando tengas ese millón, luego ya empiezas a ver otras fórmulas, ¿no? Pues esto es un poco igual. Cuando factures 1 millón, ya empieza a ver cómo ahorras el 1% o el 3%. Pero es que yo te digo que hay muchos que los veo y digo, el problema que están haciendo, o sea, los pájaros en la cabeza que tienen de ver redes sociales y de ver cosas que no tienen sentido, porque nosotros aquí te tenemos a ti, tenemos a José Antonio siempre que le queremos, tenemos a mucha gente que nos cuenta la realidad, ¿no? Porque en redes sociales vemos, pues eso, el que tiene 1.000 millones y no sé qué, luego hay muchos que se alquilan el Ferrari y no sé qué. O sea, y ves todo magnificado, pero claro, eso le llega a una persona que gana 2.000 euros al mes y dice, pues voy a hacer esto para ahorrarme dinero. Y dices, tú no sabes lo que lleva una sociedad, lo que hemos hablado, ¿no? O sea, una sociedad tiene unas obligaciones que si no las cumples, Hacienda va a ir a por ti, te va a poner sanciones, O sea, no es tan sencillo. Tienes que pagar 200 y pico euros al mes porque te da una contabilidad, como poco. Cada vez que haces asientos en el registro y tal. O sea, es que son muchas cosas que la gente no ve y lo único que ve es al gurú de turno que le ha dicho móntala, que él se lleva sus 5 o 6.000 euros por montarla y luego ya, pues todos los meses te cobro, pero tú... Y luego nos llegan a nosotros, porque yo tengo personas súper conocidas que han asesorado a personas también muy conocidas, influencers y tal, que luego nos consultan. Y dices, ¿te han montado esta estructura? Sí, en serio, sí. Pues mira, estás sin liquidar IVA, no sé cuánto. No, haces así, esta formación no tributas IVA porque está exenta, no sé cuánto, tal. O sea, es verdad que al final, ¿qué es lo que pasa? Pero es una cosa, no es nuevo, ¿no? Al final, con redes sociales se intensifica. Pero siempre es mucho más atractivo un mensaje de te vas a ahorrar muchos impuestos si haces no sé qué porque es una solución mágica y fácil. Y los que llevamos en esto, como le pasa a mi compañero y yo, pues cuando llevas esto más de 20 años, pues conoces la realidad. Yo he pasado por inspecciones, he pasado 1000 cosas. Entonces, claro, alguien que te pone, yo hago 4 reels y me viralizo y funciona muy bien y te digo, monta una empresa no sé dónde y tal. Insisto, que no digo que no se pueda hacer, pero hay que hacerlo con cabeza y alguien que lleva más de 20 años te dice, ojo, que yo he pasado por esto con otros clientes, ten mucho cuidado, porque no sé qué, pero eso es menos atractivo, porque siempre es más atractivo el titular que el matiz del titular. Pero ¿no crees que tienen tanto auge o tienen tanto poder, especialmente en España, justamente por cómo es la Hacienda española? Completamente. La agencia tributaria es... claro, hay una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Voy a hacer un matiz porque cuando yo he trabajado con territorios forales, por ejemplo, el País Vasco, Navarra y tal, el trato de la agencia tributaria es muy cercano, para un poco poder ser justos en esa parte. Tú tienes un problema como autónomo, con lo que sea, y puedes hablar con ellos y tienes un trato muy cercano. Por ejemplo, en Navarra, por ejemplo, hace poco con un cliente, el País Vasco también lo hemos hecho, en Vitoria, una relación cercana. En sitios pequeños el trato es mucho más cercano, ¿no? Pero efectivamente en la agencia tributaria estatal, al final parece que tienes al funcionario de turno en contra tuya. Al funcionario o a la propia administración, si quieres, para no personalizarlo a nadie concreto. Pero te das cuenta de que tenemos una administración hostil al contribuyente. En otras administraciones, yo que tengo cosas en Estados Unidos y tal, te das cuenta de que es diferente. Hay como el ánimo de voy a simplificar todo para que sea fácil hacer declaración de la renta en Estados Unidos. La gente hace la renta muy rápidamente, no es una cuestión muy, muy compleja. Pero claro, aquí tienes que contactar a tu asesor fiscal porque ahí si no hay muchos matices, que esto no te lo meten, que si está desgravación fiscal, que si no sabes que sí. Hay muchísima complejidad burocrática. Y efectivamente, al final, claro, cuando tienes mucha normativa, es muy fácil que incumpas alguna. Porque ¿quién se sabe realmente la normativa de cualquier área? Fiscal, urbanística. Es muy fácil incumplir la normativa porque tenemos tanta legislación. Y evidentemente, lo que digo, el criterio es el de la administración es hostil al contribuyente que la mantiene, curiosamente. Por tanto, 100% de acuerdo en que tenemos una administración tributaria, especialmente la agencia tributaria, que si te fijas funciona muy, muy bien.
no presentes el IVA el día 20, a ver cuánto tarda en mandarte un requerimiento. Es súper eficiente. Curiosamente es un sistema que es muy eficiente porque es de recaudación. Ahora bien, pide el pago único para capitalizarlo, para tratar de montar un negocio. ¿Has pasado por alguna experiencia, no? Sí. Pues, yo lo he pedido y tardaron, se supone que en un mes te tienen que responder. A los 6 meses me llamaron porque además es un poco contraproducente, ¿no? Porque tú pides el pago único, lo pagas al Estado, a Hacienda, o bueno, no sé exactamente quién es, pero tú lo pagas al Estado. Pero él lo delega en las comunidades. A mí me llamaron de la Comunidad de Madrid después de 6 meses. Claro, después de 6 meses te llaman y tú dices, es que yo esto lo quería para empezar un negocio. Ahora después de 6 meses yo ya he visto que no podía o ya me lo he hecho de otra manera y ahora, ¿qué? Y encima tienes que montarles un proyecto y que si no... O sea, es... Memoria técnica, sí. Y dices, oye, que no te estoy pidiendo nada que no me debas. Es decir, si yo me quedo 2 años en el paro lo voy a cobrar igual. Lo único que te estoy pidiendo es que me lo adelantes porque yo quiero montar algo, ¿no? Y te ponen muchísimas trabas. Y lo que decíamos al principio de la conversación, una administración que cada vez es más grande. ¿Vale? Por tanto, tu poder como contribuyente, como ciudadano, cada vez es menor. Porque al final la administración cada vez es más grande, depende más de ella. Ahora tienes que cumplir todos los requisitos, que yo lo entiendo a nivel organizativo, pero es todo tan... Tienes que pedir cita para todo, no hay citas. Mucha gente... Bueno, el otro día me decía... En SEPE no hay citas. El otro día me decía una clienta, mira, dices que no consigo cita para ir al INS para no sé qué cosa de la pensión. Yo me metí, no sé cuántos, toma, te la he conseguido, tal. Pues yo he intentado... ¿Cómo podemos tener una administración tan hostil al ciudadano? Es una cosa incomprensible, la verdad. Claro, entonces un poco para cerrar la idea es eso, que justamente hay tanta ventana abierta para tratar de defenderse de esa hostilidad. Lo que pasa es que es lo que decimos, no es solamente huir, hay que construir algo más grande para que ya tú empieces a optimizar, que yo creo que es la diferencia de los grandes patrimonios versus, digamos, los que estamos empezando, ¿no? Sí que te digo, por ejemplo, una de las cosas que yo veo también, un poco por mentalidad, es la gente que tiene... Yo hace poco estaba con un empresario chileno, ¿vale? Que los tiene contratados y tal, y yo de hecho tengo poderes para administrar la empresa. Es una persona que tiene muchas empresas en Chile, ¿vale? Una empresa con mucho patrimonio, y también han montado aquí una sociedad anónima. Fíjate la mentalidad, es muy interesante. Es la de, yo quiero pagar impuestos en España. O sea, la idea, y la mayor parte de un empresario de pyme no quiere pagar nada y tal, cuando realmente lo que te permite apalancarte para buscar financiación después es dar beneficios en tus sociedades y pidiendo préstamos para que veas tienen un histórico. Y claro, muchas veces el empresario medio dice, no quiero pagar nada, quiero pagar cero, tal, pues luego no puedes tener financiación. Si luego necesitas financiación para comprar una nave o lo que sea, no la tienes. Y este empresario chileno, que ya digo, son varios millones de euros de facturación de lo que tienen allí, decía, yo estoy deseando pagar impuestos en España. Hemos arrancado una sociedad hace unos años y ahora ya empezamos a dar beneficio. Qué guay, ya pagamos impuestos. Fíjate, cambio de mentalidad. Sí. Te voy a contar el caso de Rentexa, el software que estoy preparando, porque viene a colación de esto, ¿no? De la parte de Hacienda. Mira, el otro día, hace ya unas semanas, tuvimos un webinar hablando sobre cómo prepararte para la renta 2025, ¿no? Solo en la parte de inmuebles, porque está muy centrado en lo que es inversión inmobiliaria. Con 300 personas apuntadas a un webinar, 300 personas apuntadas de gente que no conoce, o sea, me conoce a mí del podcast, pero no han venido del podcast, han venido de publicidad y demás, y nosotros les poníamos el caso, ¿no? De, oye, tú sabes que Hacienda, cuando tú le presentas el RCI, ¿no? ¿cómo se dice? Bueno, rendimientos de capital inmobiliario, que me sale siempre el RCI. Rendimiento de capital inmobiliario, tú no justificas nada, pero el problema es que tienen 4 años después Correcto. para pedirte cuentas, y el problema no es que te pidan cuentas, el problema es que dentro de 4 años tú no te acuerdas lo que hiciste y en 10 días, porque el requerimiento tienes 10 días, porque a mí me ha pasado, le tienes que dar movimientos bancarios, ingresos, gastos, por qué has reducido, por qué has amortizado, por qué has hecho. Claro, si te piden eso con 15, 20 pisos, como tenemos algún conocido que lo hace, tú imagínate, yo aquí siempre digo, ¿y no sería más fácil hacer como hacen con los ingresos de la nómina? Es decir, tú cuando tienes una nómina, a ti la empresa te da la nómina, Hacienda, cuando te llegan los datos fiscales, sabe lo que has pagado y además sabe lo que el otro ha pagado y lo tienes todo, menos alguna vez que tienes algún error, normalmente eso siempre cuadra, ¿no? Sin embargo, con los inmuebles no. Y cada vez hay más inversores que dicen, bueno, yo es que esto me lo amortizo, yo es que tal. Pues tendría que haber una forma donde tú
metieses cuánto, bueno, sobre todo, qué contratos tengo, ¿no? Para que no hubiese contratos en negro y eso también haría que los precios bajasen, ¿no? ¿Qué contratos tengo? Esto, ¿con qué persona? Porque tú tienes que decir con qué persona, vale. Si esa persona está pagando en su declaración de la renta, pues él también lo va a poner. Entonces, cruzarían datos porque con todas las cosas que tienen para cruzar datos, sería muy fácil hacer la declaración de lo que es capital inmobiliario y, sin embargo, lo complican tanto que luego cuando ven las inspecciones te crujen por todos lados. Claro, muy buen comentario. Varias cosas. Primero, con el sistema Verifactu, que se implementará en breve, eso va a cambiar bastante. ¿Por qué? Porque ya todos los pagadores, clientes, proveedores van a comunicar a la administración en tiempo real. Yo la estoy aplicando en mi despacho hace un montón del año pasado. Cada vez que viene a mi despacho un cliente para lo que sea, hacemos así, ya se está comunicado a Hacienda porque me gusta testear y probar cosas, ¿no? Entonces, claro, ya sabes en tiempo real la información de un cliente ha venido aquí a pagar una consulta, lo que sea. Bueno, la cuestión es que cuando todo el mundo haga eso, notarios, registros, todo el mundo lo haga, es verdad que todo el mundo, la agencia tributaria va a tener mucho input, va a tener muchísima información. Ya las compraventas de inmuebles las comunica el notario. Hace poco hemos tenido una comprobación de un cliente que hizo una venta de un inmueble y ya la administración sabe mucha información, sabe esto, sabe la operación por cuánto usted la compró porque me lo dijo el notario, sé las amortizaciones acumuladas cuando usted venda, porque ya sabéis que cuando se alquila un inmueble y luego se vende hay que restar la amortización acumulada. Pues la imputación me la da usted precisamente en el IRPF y yo lo calculo porque tengo ya separado el valor catastral, el valor del suelo, el valor de construcción. Tengo muchísima información. Pero claro, en los alquileres, en rendimiento del capital inmobiliario, hay alguna información que pueden tener. Imagínate los intereses del banco, por ejemplo, si estás desgrabándote los intereses de la hipoteca que está financiando la compra de la casa. Pero claro, lo que tú pagas de alquiler, claro, eso no lo va a tener porque nadie va a comunicarlo. Al final la administración tiene información a través de gente que le comunica cosas, sea notario, sea entidad financiera, sea quien sea, ¿no? Un notario, como digo, o la entidad que esté comunicando a Hacienda, un pagador, como decías tú. ¿Por qué Hacienda tiene información de una nómina? Porque el pagador, que somos las empresas, comunicamos, yo de cada trabajador que tengo, comunicamos lógicamente lo que gana, la cuenta de seguridad social y luego cuadra con el borrador o los datos fiscales que tiene ese trabajador. Pero claro, ¿quién comunica los 500 euros al mes u 800 al mes que está pagando tu inquilino? ¿Quién comunica eso? Solamente tú cuando haces la renta, porque el inquilino no vas a meter en la obligación de informar a la administración todos los meses o cada 3 meses o una vez al año lo que está pagando al propietario. A veces la administración, ¿qué es lo que hace? Pues hombre, para cruzar alquileres no declarados, pues a veces tiene desde hace un montón de años ya cruzar información con las eléctricas para detectar consumos eléctricos de viviendas vacías. Oiga, usted dice que la casa está vacía pero tiene consumos de luz. Esto no cuadra. Pero también es verdad que algunas deducciones fiscales de algunas administraciones autonómicas te dicen el inquilino se puede desgravar esto si el arrendador, como sabes, ha depositado la fianza en el IBIMA o donde sea, ¿no? Es una forma de cruzar información. Pero claro, imagínate, quiero que sea automático el sistema de arrendamientos. ¿Quién va a comunicar? Hay 2 partes nada más, el inquilino o tú. Porque el banco no va a saber exactamente qué es esto, ¿no? En algún momento se hará seguramente y tal. Bueno, quizá cuando eliminen el dinero físico. Una idea muy loca que dije, esto que te estás duchando y te vienen ideas raras, ¿no? Y yo dije, si hubiese un sistema en el que, ya que tenemos este Estado que es tan paternalista y nos quiere proteger tanto, en el que ellos hiciesen de intermediario entre, vale, yo te voy a dar toda la información de mis alquileres y tú vas a ser intermediario de pago. Cuando haya un impago, tú vas a saber que hay un impago porque no me está pagando a través de ti, ¿no? O sea, claro, sí. El Estado, el que está... Mira que no me gusta el Estado, yo soy más de la parte liberal, ¿no? Pero ya que estamos en estas, bueno, pues si el Estado estuviese en medio y tú dices, vale, yo deposito la fianza y yo voy a hacer mis rendimientos, vale. Y dice, oye, cuando hay un impago, la persona que no paga en su declaración de la renta, el Estado sabe que tiene un impago. Por lo tanto, vale, le puede exigir de alguna manera y a mí hacerme una deducción, porque es que encima, cuando tú tienes un impago, es que tienes que pagar por los impagos. O sea, yo cuando me enteré de esto dije, pero vamos a ver, o sea, yo tengo un alquiler de 1 año y no me pagan los 6 primeros meses, los tengo que poner como saldo de dudoso cobro, pero los tengo que pagar como si los hubiese cobrado. Digo, o sea, tú imagínate para alguien que cobra 1.500 euros al mes por un alquiler y tienes que pagar como si hubieses metido ahí los 9.000 euros de algo que no has visto y que no sabes si vas a ver. No, bueno, pero es que luego dentro de 2 años, si no te han pagado, ya sí te lo puedes deducir. Pero oiga, entonces, mi idea sería eso, que ya digo que es una locura. Acabas de decir que lo que te ha costado cobrar el pago único, te puedes imaginar que te pagas en la cuota mensual, ¿sabes? Va a ser muy complicado. Claro, yo veo complicado esa parte de, oye, pues que se controle tanto el alquiler de esa manera, ¿no? Pero vamos a la tendencia es hacia esa, porque tú imagínate a nivel empresarial, cuando haces tus declaraciones de IVA en cualquier empresa al margen del alquiler de inmuebles,
Claro, cuando todos tus ingresos están declarados por Verifactu y tus proveedores han comunicado también eso, van a tener propuestas de IVA. Oiga, según mis datos, usted ha ingresado esto. Los proveedores me dicen que usted ha pagado esto de gastos. Su IVA más o menos tiene que ser esto. Yo no quiero ni que se metan porque son tan ineficientes. Es que son ineficientes cuando tú depositas una fianza para que te la devuelvan. Sí, bueno, eso. O sea, Eso es entonces, otra. y yo, por ejemplo, en mi casa anterior, yo estaba en el plan Alquila de Madrid. O sea, en teoría, ellos me revisaron en su momento, hace 10 años, pero que el dueño cuando yo me fui de la casa lo volvió a hacer otra vez. En teoría, ellos me revisan si yo puedo o no puedo, me aseguran. O sea, ellos, formas hay, pero ¿qué es lo que hacen? Si ellos tienen un seguro, contratan también un seguro, que si la persona no paga, está el seguro de impago que responde. Pero mejor seguro de que si no. O sea, el mejor seguro es si yo no pago o si a mí no me pagan, el Estado va contra esa persona porque está dejando de. Y yo encima no tengo que pagar impuestos. Yo, ya que estamos en un Estado tan intervencionista, pues que lo hagan un poquito más. Y te digo yo que así se acaban los alquileres en B, se acaban las ocupaciones, porque claro, si está el Estado ahí, si de verdad quieren acabar. Esto es hay muchas mejores formas, ¿no? Pero como no van a ir a las otras buenas, pues, oye, dentro de lo malo, yo creo que esto de tenerles ahí como árbitro de, vale, este no te está pagando, no te preocupes, tú no me tienes que pagar porque yo sé que no te pagan y a esta persona yo podré de alguna forma, yo qué sé, no tengo ni idea, pues no darle ayudas o si le estoy dando una ayuda, que mucha gente que encima cobra ayuda y no te paga, dices, pues se le quita la ayuda. Claro, pero lo hacemos con los alquileres, pero ¿por qué no también con las empresas? Por si alguna empresa no paga a algún trabajador y que todas las empresas paguemos al Estado y que el Estado pague al trabajador. O sea, yo... Bueno, ya lo hacemos, ¿no? Por eso, no, tú pagas al trabajador, otra cosa que tengas retenciones. Pero yo no metería mi dinero en el Estado ni por casualidad para que luego les llegase a no sé quién. O sea, ni por casualidad. Yo lo dejo al Estado fuera. Lo que hay que hacer son normas que permitan que si alguien no te pague y porque no quiere pagarte o tengamos ocupados o lo que sea, a las 24 horas está en la calle. Sí. Eso es lo que te da seguridad jurídica realmente, ¿no? Pero eso no lo quieren hacer porque, bueno. Y sobre todo flexibilidad a la persona que asume el riesgo. En este caso al empresario, al dueño del piso. ¿Cómo puede ser que tú todavía tengas que pagar por un dinero que no has recibido? O sea, es más eficiente para mí que como que den ayudas o el gobierno que den ayudas a quien pone el riesgo. No hay quien incumple, porque lo peor del cuento es que las ayudas son para quien incumple. Yo tal y como lo concibo, desde el punto de vista empresarial, no soy objetivo, tal y como lo concibo, para mí el Estado es una fricción en la economía. Por tanto, yo lo que querría es que interviniera lo menos posible. Y yo también. Si tú y yo nos llevamos bien y pactamos lo que sea, ¿qué hace el Estado interviniendo ahí? Hombre, obviamente siempre y cuando no afecte los derechos humanos, en fin, ese tipo de cuestiones básicas, ¿no? Pero a partir de dos partes independientes, no sé por qué tiene que intervenir el Estado. Desde el punto de vista normativo, burocrático y tal, a veces yo creo que es un obstáculo en las relaciones comerciales. Y así empezamos la entrevista preguntando por qué el Estado se mete. Se mete en las relaciones personales. Al final son relaciones personales, familiares o lo que sea. ¿Por qué se mete? Pero se mete porque creo que al final, como sociedad, en España al menos, tenemos esa visión. Porque insisto, que a lo mejor aquí compartimos más o menos alguna visión compartida sobre el tema de la libertad individual, etcétera. Pero sales de aquí, hablas con mucha gente y la idea no es esa. La idea es que el Estado tiene que protegerte frente a todo tipo de situaciones, frente a las empresas, frente a lo que sea. Y al final tenemos una sociedad un poco subsidiada y luego, pues bueno, pasan cosas. Yo creo que sí, que si tuviésemos menos Estado no sería mejor y sobre todo, como decimos, ¿no? Tú desde el punto de vista de abogado, con las leyes que salen, que hoy es A y mañana es B. Yo el otro día lo hablaba con un inquilino, ¿no? Que tenemos que renovar contrato y claro, me decía, no, porque claro, es que ha subido todo. Digo, ya, bueno, ha subido todo. Digo, a mí también me sube las cosas y tal. Claro. Ya, pero si me puedes dejar el mismo precio, porque tal, no sé qué. Y le dije, mira, digo, el problema es que yo cuando te alquilo a ti, durante 5 años ese piso no es mío. Si tú no quieres, yo ese piso no lo puedo tocar. O sea, si a mí me dices que yo te alquilo, y como en Estados Unidos, ¿no? Al año vemos si te sigo alquilando, bueno, pues ese año a lo mejor te puedo decir, pero tú imagínate que yo dentro de un año necesito el piso porque mi hijo se ha puesto enfermo o porque me quiero ir de España y quiero vender mi patrimonio. Yo durante 5 años, ese piso no es mío. O sea, es mío en escrituras, pero ni te puedo echar. Hay algunos preceptos muy, muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, en caso de divorcio o que lo necesite un familiar, pero aún así es difícil, ¿no? Y tienes que dar un preaviso y todo eso. Es decir, que durante 5 años
yo estoy poniendo el riesgo de que tú además si no me pagas, pues como tengo ahora, ¿no? Que llevo 2 años esperando para que echen a un Inquiocupa, que lleva 2 años sin pagarme, y ahora parece que por fin le van a echar después de 2 años. Digo, entonces, yo pongo todo mi riesgo, ¿cómo quieres que no te suba el precio? Claro, si yo tuviese la certeza de que si tú no me pagas, en un mes estás fuera, o que si yo lo necesito, en un año lo puedes recuperar, pues oye, te la puedes jugar, ¿no? Pero es que esto vamos siempre a lo mismo. Creo que se pone de manera equivocada el foco en la protección, pero se hace de manera, como digo, errónea desde mi punto de vista. Se entiende que si un inquilino está 5 años está más protegido, porque va a imposibilitar que el arrendador le pueda echar, salvo causa justificada, artículo 9 de la ley del ALAO y tal, que sea necesario para tu vivienda habitual, etc. Vale, pues estás 5 años en el que el arrendador no tiene capacidad en principio de echarle. Se está protegiendo así el inquilino. O como cuando a un asalariado le dices, mira, la indemnización por despido es esta, por tanto, estás protegido frente a cualquier despido. Cuando para mí la mayor protección que tiene tanto el inquilino como el trabajador es que tenga otras ofertas. Mira, no hay indemnización por despido, o hay una indemnización pequeña, pero mira, o me pagas más o me voy a los 40.000 ofertas que tengo. Oye, mira, tengo 40.000 pisos como el tuyo, más económicos. Esa es realmente la protección que tenemos que dar a la gente. Más ofertas para que puedan tener los inquilinos más movilidad, más protección para que los trabajadores, al tener otras alternativas económicas, puedan coger y decir, porque a veces ¿qué pasa con los trabajadores? No me voy de la empresa, aunque no esté a gusto, aunque el empresario tampoco esté contento, pero si me voy pierdo, si pido una baja voluntaria, pierdo la indemnización. Cuando para mí la seguridad sería, hay muchas opciones de esto, está la mochila austríaca, que me puede llevar la indemnización a otro sitio. Hay que aumentar la movilidad, yo creo que es lo que realmente da seguridad, tanto al inquilino como al trabajador. Te voy a contar una anécdota que me pasó justamente, que eso que comentas, ¿no? Esto lo hablas con alguien de otros países y te dice que estamos locos, ¿no? Pero aquí es así, ¿no? Esto lo habla yo. La última empresa en la que yo estoy trabajando era de Reino Unido y, claro, las visiones chocan muchísimo. Pero yo estaba trabajando en una empresa y yo tenía un equipo y había una persona que era externa, era de otro equipo, de otra empresa, ¿no? Que teníamos en nuestro equipo, pero llevaba 5 años con nosotros. Entonces, claro, esa persona sabía todo, lo llevaba todo muy bien y demás. ¿Qué pasa? Que en su empresa, pues por lo que sea, no les salía a cuenta tenerlo en la nuestra, ¿no? En nuestro proyecto, y se lo querían llevar a su empresa para reasignarlo en una consultora informática, ¿no? Y claro, yo le dije a mi jefe, digo, oye, vamos a fichar a esta persona, digo, porque a mí el trabajo que me saca es brutal. Tiene un conocimiento de hace 5 años que lleva esa persona aquí. O sea, se conoce todo porque lo ha parido esto. Aunque no es de nuestra empresa, lo ha parido. Vale, sí, bueno, pues fuimos a hablar con él, ¿no? Pues le presentas una oferta de, oye, ¿por cuánto ganas aquí? No sé qué. Y lo primero que nos dice es, oye, yo es que llevo mi empresa 15 años, yo no me voy a ir. Claro. Lo primero que me dice es eso y yo, ¿pero cómo que no te vas a ir? Dice, no, es que si yo me voy pierdo los 15 años de indemnización. Y digo, vamos a ver, o sea, ¿qué es lo que quieres? Bueno, pues al final, para que se quedase, tuvimos que darle como una carta, ¿no? De en caso de despido tienes una indemnización de no sé qué, que era como lo de los 15 años, pero dices, es que eso frena. En este caso lo pudimos hacer, pero claro, te frena tanto al empresario para echarle, porque muchas veces dices, es que si le echo le tengo que pagar 50 o 60.000 euros. Yo no puedo echar a una persona. Y al otro que está ahí que dice, bueno, no estoy bien, pero que me echen. Y hay otra cosa que es que cómo nos ven socialmente. Yo me fui de mi empresa de 10 años, claro, perdí la indemnización, pero como para mí esos son conceptos, o sea, yo lo entiendo, pero son conceptos que no existen. O sea, yo quería moverme y me moví. Pues todos mis compañeros era, pero te fuiste. Y yo hubiese negociado. Sí, Yo hubiese negociado aunque sea la mitad, aunque sea, y yo decía, pero es que yo estoy negociando mi vida. Es decir, yo quiero moverme de aquí porque lo que yo trabajo es muy, muy nicho. Yo sigo en el mismo ecosistema, pero quería algo más, ¿no? Y para mí esa era mi negociación y la gente, pero todos. Pero es que no, pero es que son 10 años, pero es que lo perdiste, pero es que yo lo hubiese negociado, yo le hubiese dicho al jefe. Tanto así que yo dije, qué tonta soy, no negocié, lo perdí. Pero tiene cierta lógica en el sentido de que dices, oye, tengo tanto acumulado aquí que si me voy lo pierdo. Esto es como cuando alguien dice, estoy cobrando 1.200 euros por el paro y para ir a trabajar que me paguen 1.500, pues me quedo aquí en la prestación por desempleo. Entonces hay ciertas cosas que desincentivan la movilidad. Y eso es una forma de desincentivar la movilidad. Para mí, un concepto que me gusta es el de la mochila austríaca que estaban comentando, ¿no? Oye, pues se va depositando la indemnización y yo me la llevo a la empresa que sea.
Y eso te da mucha movilidad. Y creo que eso mejoraría mucho el mercado, porque es verdad que a veces, lo que decías tú, quiero contratar a esta persona que es muy buena y no está encima bien tratada en su empresa. Aquí le voy a pagar más, pero tengo un costo de oportunidad. Es que pierde la indemnización. Pues tiene que verlo como una inversión. Bueno, me voy con vosotros, pero si me echas antes de no sé qué... Y eso al final son resistencias para lo más importante, que es la movilidad de los factores humanos y económicos. Bueno, mi ley justo acaba de aprobar hace poco una norma parecida, ¿no? Es un híbrido entre mochila austríaca y indemnización, ¿no? Que va a hacerlo, pero es que, claro, eso es lo que te da tanto a uno como al otro, ¿no? Tú sabes que si te vas sigues teniendo el mismo dinero y el empresario sabe que si te contrata o te quiere echar, que te puede echar y que no hay ningún problema. Entonces, bueno. Perdona, en mi Venezuela de hace 20, no sé cuántos años atrás, cuando yo estudiaba, la indemnización te la llevabas. O sea, tú acumulabas indemnización, pero tú te la llevabas. Claro. O te la pagaban o te la metían en un fondo, que no me acuerdo cómo se llamaba en ese entonces, porque fue hace 20 y muchos años, pero no la perdías. Ese concepto de que para que ganes dinero tienes que hacerlo mal, a mí me rompen los esquemas. Porque es eso. O sea, para que tú ganes dinero te tienen que echar. Claro, porque al Y final, para que te echen tienes que hacerlo mal. O sea, que tú te premian que lo hagas mal. pero genera atajos de, bueno, dado que yo no me quiero ir con las manos vacías, pues voy a pactar contigo, ya estamos en temas fraudulentos, pacto contigo una indemnización que me das en el SMAC o en el servicio de arbitraje correspondiente para que luego no tribute, porque cuando te despiden, si quieres que la indemnización no tribute, tienes que acordarla en el SMAC. Genera trabajo burocrático porque ¿por qué no pactamos tú una indemnización y me lo pagas y ya está? No, es que así tributa. Para evitar fraudes tienes que ir burocracia y burocracia. Vamos a hablar de un tema que es sobre esto también, ¿no? De la parte de los autónomos, empresarios o sociedades que no se pueden jubilar, ¿no? Y esto lo hablaba... Bueno, sí que pueden. Sí, bueno, pero a lo mejor no pueden por el tema de dinero, ¿no? Esto lo hablaba con un empresario, una persona muy, muy conocida que estuvo en el podcast. Me decía, yo tengo, y de todos los meses, tengo una hucha donde voy metiendo el coste de despido, o el coste de cierre, ¿no? Dice, y tengo ahí ese dinero que es, si yo mañana quiero cerrar, a mí me cuesta 3 millones de euros. Porque esto es una lacra que tenemos en este país de si yo como autónomo tengo una empresa, me va muy bien y tengo 150 empleados y tengo 65 años y digo, oye, ha llegado mi momento, ¿no? O sea, llevo mucho tiempo y me quiero ir, no puedo cerrar porque para cerrar una empresa y despedir a todas esas personas, lo que hablamos, ¿no? A lo mejor me cuesta 3 millones de euros y no puedo. Claro, como autónomo sería raro, pero como sociedad sí. Tienes una sociedad, tienes X trabajadores. Bueno, yo digo autónomo autónomo societario, ¿no? Sí, vale, sí. Bueno, sí, pues tú tienes una mercantil con X trabajadores, como bien dices tú, quiero cerrarla y liquidar la empresa porque me jubilo, por lo que sea. Tienes que pagar indemnizaciones a la gente que tienes que despedir. Al final sí es verdad que muchos empresarios no hacen eso, sino lo que hacen es que transmiten el PAT de la sociedad. De hecho, desde el punto de vista del inversor, que aquí tenemos seguramente muchos inversores, es muy buen nicho el comprar empresas de personas que se van a jubilar porque tienen ese problema. Por tanto, dice, bueno, empresa que está montada, que tiene su estructura, tiene trabajadores con experiencia y con conocimiento, se jubila el empresario que es mayor, a lo mejor hay una negociación ahí para entrar y comprar empresas. Yo con algunos clientes lo estamos haciendo y hay un inversor, un Yo buen sigo nicho a Cody Sánchez de Estados Unidos. Pues Cody Sánchez hace eso, ¿no? Y ella ha empezado comprando las Laundromatic, estas las de lavado, ¿no? Sí. Y compra de estos de coche, de lavado de coches y no sé qué, de fontanería. Dice, claro, son negocios. Le pasa un poco lo mismo, ¿no? Dice, ahora los baby boomers se están empezando a jubilar y necesitan a alguien, pues no sé cómo va allí el tema de cotizaciones, pero aquí en España sí sé que es así, ¿no? Que para cerrar tienes que poner... Pues tú dices, mira, es que tú si te jubilas mañana, esto te va a costar 3 millones de euros. Bueno, pues yo no te voy a pagar 3 millones de euros, pero yo aquí, pues vamos a ver esto, lo valoras y tal. Y hay empresas que están empezando a hacer de intermediarios para compraventa de... Porque a lo mejor la empresa no tiene liquidez suficiente, porque a lo mejor tiene todo metido en naves, etcétera, o en maquinaria, y claro, tú calculas la indemnización, tendrías que vender esos activos, hacer líquido, pagar indemnizaciones, etcétera. Pero claro, tú cuando compras una empresa, inviertes en ella, tienes que hacer un montón de cosas, hacer una due diligence, hacer muchas cosas. Y una de las cosas que tienes que mirar son los pasivos ocultos, digamos, vale, si yo despidiera a todas estas personas con antigüedades, etcétera, ¿cuánto costaría? Es una variable que tienes que tener en cuenta al tomar la decisión de compra. Sí, porque no es lo mismo una empresa que los ha contratado hace 3 años que los que llevan 30. Y dices, uff, claro, hace poco hablaba, si me va mal y la tengo que cerrar, aquí se me complica. Me habló hace poco con un empresario también súper conocido que él, cuando va a invertir en empresas, nos compartía, pues yo lo que hago siempre miro es, primero, ¿cuándo vendo yo? ¿Vale? Empiezo yo a vender empresas cuando empiezo a ver que entre mi equipo hay mal rollo. Empieza a haber diferencias, ya no estamos tan piña, ¿vale? Empieza a haber diferencias y tal. Cuando tomo la decisión de hacer un exit. Había hecho 2 o 3 exits bastante potentes.
Y claro, con lo cual tú piensas, vale, yo como inversor no solamente tengo que mirar números, tengo que ver cómo se lleva esa gente, la relación con los trabajadores, si son piña o no son piña, si hay diferencias entre ellos. Es que comprar empresas es mucho más complicado de lo que puede parecer. No solamente mirar una Excel o unos balances, hay que entrar un poquitín más si quieres no cometer muchos Pero errores. la lógica de Cody es que realmente el dinero está en la calle. O sea, el dinero está en los negocios de la calle. A veces nos enfocamos mucho, bueno, porque ella viene del mundo también de Wall Street y de bolsa y de todo eso. Dice, al final, una acción es un pedacito de un negocio. Pues ella dice, pues yo tengo el negocio entero. Claro, sí, Entonces es justamente tienes algo que es tangible, que lo ves y además que te da dinero, y hay muchas empresas que están cerrando. Ese es un problema en Estados Unidos. En muchas empresas particulares cierran porque los grandes se las llevan. Ella dice, pues yo las rescato. Y comprar empresas que ya están montadas te permite una cosa muy importante, y es que ya todo el proceso productivo está montado. Ya ha validado el negocio. Está validado el negocio, te está montado. ¿Qué tienes que hacer? Mejorarlo, meter nuevos clientes, lo que sea, ¿no? Pero es verdad que estás comprando una cosa que con lo que cuesta montar un negocio, que empiece a arrancar, que funcione, que esté validado, como dices tú, que tengas todos los protocolos, toda la estructura, entrar a mejorar cosas es mucho más sencillo que montarlas desde cero. Has hablado de un empresario que hacía exit, no sé qué, y esto también creo que, ya que estamos entrando en temas más de negocios, esto es otra pata fiscal muy importante, ¿no? De cuando tú haces un exit, los impuestos que hay que pagar. Y yo he hablado con alguna gente que ha hecho un exit y dice, si yo hubiese sabido había montado una holding antes porque me habría ahorrado mucho dinero, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que pasa con estos exit? ¿Cómo caen a una persona física ese dinero? Claro, bueno, cuando tú vendes una empresa, haces un exit store. Claro, mucha gente, ¿qué es lo que pasa? De hecho, tengo una amiguete que le ha pasado como una empresa de 20 millones de euros. La pones como persona física, la montas, estás tú solo, la típica SL que montan entre dos personas, ¿no? Pues resulta que tú pones 3.000 euros, tú y yo ponemos 1.500 euros y montamos un pepinazo de empresa, nos ha ido súper bien. Ahora, vale, la queremos vender las participaciones, madre mía que las tenemos como persona física. Y hace poco le hablaba con otro empresario y tal, 150 millones de euros que ha vendido la empresa como persona física. Imagínate la historia, ¿vale? Porque no estaba planificado y tal. Porque luego hacerlo después es mucho más costoso, que lo comentamos antes con la aportación de inmuebles a sociedades, ¿no? Entonces, claro, primero, pasa mucho, pero porque uno cuando monta una empresa no está pensando en voy a hacer un exit, no está pensando en eso. De hecho, hay varias formas de concebir el mundo empresarial. Hay empresarios de todo tipo. Hay empresarios que tienen la mente de hacer un exit. Yo soy un empresario que lo que hace es que monto empresas y luego las vendo. Perfecto, ya tienes esa mentalidad, monta la estructura correspondiente, por tanto, monta una holding, ¿vale? Porque entonces la ganancia te va a la matriz, no te va como persona física, que es lo que debería que hacer. Pero hay personas que tienen una mentalidad tipo growth, que es coger empresas y hacerlas crecer mucho. Yo soy más partidario de ese tipo de empresas, ¿vale? Pero claro, si tengo una sociedad y vendo las participaciones sociales o hago un exit, como decíamos, tributo como persona física en la base del ahorro y tributo a unos tipos elevados, ¿no? Entonces, por tanto, la tributación es importante. Claro, si yo lo hago a través de una holding, como decíamos, la ganancia va a la matriz y luego ya desde la matriz, especialmente insisto en que tienes que tener varias filiales para que tenga sentido económico, no me vale que montes una. Entonces el dinero pues ya lo cobras vía dividendos a la persona física o lo que sea, pues tienes un ahorro brutal, lógicamente. Pero claro, ¿quién en la vida real se pone a montar una sociedad que está empezando desde cero y monta una holding con 4 empresas más por si hace un exit? En la vida real no pasa mucho, ¿sabes? Y bueno, si te caen 150 millones, si tienes que pagar 15 de Hacienda, pues dices, bueno, pero... tengo un caso de una persona, ya te digo, súper conocida, un empresario muy conocido, que llegó a tener, creo que eran, me dijo, 800 trabajadores, ¿vale? 150 millones de euros y se hace como persona física. Pues Hacienda estará muy contenta. No sé si le han puesto una calle, pero bueno, al final, oye, pues como todo, ya sí. Ha ganado mucho, pero bueno, que aún así es una barbaridad. Para ir cerrando, entonces, ¿qué le recomiendas? O llevando otra vez estas estrategias que utilizan, digamos, los ricos, ¿qué estrategia podemos aterrizar a nuestro nivel? Vale, por contar algunas, ¿vale? Porque esto, como va a venir aquí Juan, que creo que va a venir Juan, ¿no? Sí, sí. Vale. No sé si anticipado, creo que no tenía que haber anticipado. Pero bueno, él lo va a detallar mucho mejor que yo. Vale, idea número 1. Una cosa que se hace mucho, por ejemplo, ¿qué pasa? Que los empresarios utilizan mucho los vehículos de los préstamos en lugar de retribuciones. Si yo cojo y digo, mira, quiero sacar de mi empresa una cantidad determinada X, puedo cobrarlo vía nómina, cobrarlo vía factura, dependiendo del supuesto, o cobrarlo vía dividendos. La gente muchas veces lo que hace es que tira de sus propias sociedades vía préstamos. Si yo cojo, pongo un ejemplo concreto, ¿vale? Imagínate que quiero hacer una reforma de una casa.
tengo dos opciones. Y me cuesta 40.000 euros. Tengo dos opciones. Sacar una nómina por un importe superior para que el neto sea 40.000 euros y pueda pagar al albañil que me va a hacer la reforma. Puedo hacer una factura por un importe superior para que el neto que me quede después de impuestos también sea 40.000 euros. Puedo repartir dividendos con la retención fiscal correspondiente y la tributación. O puedo pedir un préstamo a mi empresa. Es mucho más económico eso. Los empresarios utilizan mucho la vía también de pedir préstamos a sus empresas. ¿Por qué? Porque ya sabéis que los préstamos, en este caso, siendo operación vinculada, tiene que haber intereses. Pero claro, ¿a quién estoy pagando los intereses? A mi empresa. Mucho más económico porque no me toca sacar 60 o 70.000 euros para que me lleguen 40. Pido un préstamo de 40.000, devuelvo 40.000 y pago intereses. Pero la tributación va a ser mucho más pequeña. Por tanto, el vehículo de los préstamos en lugar de atribuciones es una cosa que se utiliza bastante. Intereses, entiendo que al interés legal del dinero, que está ahora en un 4, si no me equivoco, ¿no? 3 y pico por ahí, sí. El de interés legal del dinero, con lo cual es... Pero claro, ¿a quién se lo pagas? Sí, te lo pagas a ti mismo, o sea... A tu empresa, ¿no? Entonces, aunque haya que tributar en el impuesto de sociedades por los intereses que recibe tu mercantil, pero bueno. Por tanto, esas cosas se utiliza bastante. Así que idea número 1 para la forma de retribuirse, pero claro, no puede ser la única, porque hay una presunción de onerosidad. La administración siempre presume que cuando tú trabajas para tu empresa no lo puedes hacer gratis. Porque entonces yo me pongo una nómina de 0 o de 100 euros al mes y empiezo a sacar dividendos, a sacar cosas. No, tienes que tener una retribución acorde al mercado, se supone. Vía nómina, vía dividendos. Ya entraremos en qué es mercado para mí, qué es mercado para la administración, que es lo que decíamos antes, ¿no? Hay que colocar precios comparables y tal. Por tanto, préstamos es una idea. Segundo, hemos dicho que la estructura holding tiene mucho sentido cuando tenga sentido montar holding, no montar holdings a lo loco. Tercero, diversificación de patrimonio en cuanto a montar sociedades por un lado que tengan patrimonio y luego por otras arrendamientos a sociedades con actividades económicas para diversificar ese riesgo. Más cosas, por ejemplo, tema de, hemos dicho también el tema de diversificación también en cuanto al riesgo país, no solamente riesgo patrimonial, invertir solamente en algún tipo de activo. Los que sois expertos en temas de finanzas lo sabéis mucho mejor que yo, no solamente inmuebles, sino inmuebles, fondos de inversión, oro, Bitcoin, lo que cada uno tenga, ¿no? Pero diversificar el patrimonio, yo lo que veo es que todo el mundo tiene actividades empresariales y luego es verdad que quizá por cuestiones tradicionales en España se invierte mucho en patrimonio. No es la única vía, también inviertas en empresas, ¿vale? Que también tiene algunas ventajas de liquidez y todo eso. ¿Y qué más cosas podemos decir aquí, así un poco rápido? Sociedades más o menos hemos tocado un poco así, lo más fundamental. Vamos a hacer una batería de preguntas rápidas. Estas son preguntas rápidas para ya ir terminando. Nos contestas breve porque... ¿La pregunta rápida y la respuesta rápida o lenta? La respuesta rápida sí, pero bueno, si te quieres enrollar en alguna no hay problema. O sea, perfecto. Que son preguntas más de... Entonces, la primera es muy buena. ¿La Hacienda Española es amigo o enemigo? Bueno, puede ser amigo de algunos, pero de los empresarios es enemigo. Vale. ¿Hay una dada situación en la que deberíamos plantearnos hacer un testamento? Siempre. Para mí, no tener testamento es como ir conduciendo sin el cinturón de seguridad. Te protege, algo que no hemos tocado, protección de patrimonio vía testamentos o también vía matrimonios, que pasa matrimonio, separación de bienes gananciales. ¿Compro en gananciales o separación de bienes? Pues aquí yo voy a hacer un inciso en esta pregunta rápida. Si solo tienes un heredero, en mi caso, ¿no? Yo tengo un heredero solo, mi hijo es mi único heredero, ¿también hay que hacer ese testamento? ¿Cuántos años tiene tu hijo? 9. Imagínate, ¿tú estás casado? No. Vale, tienes pareja, te va bien con la madre, entiendo, ¿no? Sí. Vale. Imagínate que hacéis una escapada por ahí y fallecéis los dos. ¿Quién se va a ocupar de cuidar a ese niño? Puede haber un debate en la familia, ¿no? Tu hermano, mi hermana, no sé quién. Por testamento se puede poner que si nos pasa algo a los dos, les cuide mi hermano que nos llevamos bien con él o mi hermana. Por ponerte un ejemplo concreto de para qué sirve un testamento. Al margen de patrimonios y tal, que también evidentemente que es lo obvio para ese tipo de cosas. Vale. ¿Cómo protegemos eso? Ya hemos hablado, ¿no? A cónyuge y a hijos que, aparte de hacer testamento, ¿o qué se pone en el testamento para protegerles? Muchas cosas todavía para otro podcast, ¿eh? Pero bueno. Te traemos para otro solo de testamento. Sí. Encantado. Idea número 1. Yo soy muy partidario del régimen de separación de bienes, especialmente en el ámbito de inversor, porque es otra forma de separar riesgos, ¿vale? Incluso, imagínate, somos un matrimonio en el que yo soy empresario, mi mujer no tiene sentido estar en gananciales. Por tanto, igual que decíamos antes, que la sociedad nos permite establecer compartimentos estancos para diversificar riesgos, el matrimonio igual. Si me caso, que sea en separación de bienes, especialmente los empresarios, para diversificar riesgo, protegerme y tal. Por tanto, en el régimen económico matrimonial, separación de bienes es la recomendación mía. Y si no te casas, pues perfecto también, ¿eh? No hay que estar casado, ¿eh? No hay ningún inconveniente en no casarse. De hecho, hasta es bueno en algunas situaciones. 2, tema de niños, etcétera, ¿vale?
Una cosa que a mí me gusta mucho, aparte del consejillo que te he dado de si son niños pequeños y tal, para esa situación de fallecimiento con morencia, fallecimiento conjunto, me gusta mucho también, especialmente en el ámbito inmobiliario, es hacer legados. Ir dejando, si tienes, en tu caso tienes un hijo nada más, pero si tienes varios hijos, a lo mejor tienes varios patrimonios, tienes varios inmuebles, ir dejando bienes concretos a hijos en particular o a cónyuge. Mira, te dejo este piso a ti, este otro ahí, para que vayas repartiéndolo. Vía testamento, luego se puede planificar también vía donaciones. Vía testamento, ¿para qué? Para que luego evitemos copropiedades, porque un conflicto que hay a veces en el ámbito de las herencias son las copropiedades. Compartimos una casa a 2 hermanos que nos llevamos mal, tenemos un problema. Si por testamento has dicho esta casa es para ti, esta es para ti, hemos evitado un conflicto entre la familia, ¿no? Y por darte otro consejillo rápido más, que es el de entender que cuando dejo usufructos a alguien, también estoy dejando no solamente el derecho a vivir, sino el derecho a la renta. Me permite a lo mejor que si yo quiero a mi mujer, a mi marido, dejarle, un hijo que tengo con una situación económica más complicada, le quiero dejar un poco más de protección, le puedo dejar usufructos de viviendas alquiladas, de manera que le garantizo que se queda con la renta de esos alquileres. ¿Y si no tienes descendencia? Si no tienes descendencia. Ni ascendencia. Ni ascendencia, ¿vale? No tienes descendientes ni tienes ascendientes. En la mayor parte de España, porque esto va para, insisto, matices y tal, autonómicos y forales, en la mayor parte de España, si no tienes hijos ni tienes ascendientes, habría que preguntarte si estás casado o estás casada. No. Vale, pues mira, cuando no tienes cónyuge, no tienes descendientes, no tienes herederos forzosos en la mayor parte de España. Por tanto, puedes hacer con tus bienes lo que te da la gana. Uno, si lo quieres dejar todo a un amigo o un tal, el telepredicador, a tu abogado favorito, perfecto, lo puedes hacer, ¿vale? Pero claro, la gracia está en que al no tener herederos forzosos puedes dejar los bienes a quien tú desees. Y es conveniente hacer un testamento porque ¿qué sucede si no haces testamento en ese caso? Que empiezan a entrar colaterales, empiezan a tener hermanos, sobrinos, hasta el 4º grado. Y si no, a partir de ahí el Estado. Por tanto, si no tienes hijos, no estás casado o casada y no tienes ascendientes, recomendación básica, haz un testamento porque si no entran hermanos y colaterales. Que a lo mejor quieres que entren, no digo que no, pero controlas mucho más tu herencia si haces un testamento. Vale, y la última pregunta rápida. ¿Invertir como empresa, autónomo o persona física? La respuesta sería depende. ¿Vale? Que es lo que decíamos antes. El titular es mucho más llamativo, te podría decir no sé qué, no, pero el titular correcto sería depende. Para 2, 3, 4 inmuebles yo no monto una sociedad, no tiene sentido. Tú encima lo que estabas comentando antes, hay reducciones fiscales en el IRPF muy potentes. Monta una sociedad cuando tengas intención de acumular mucho patrimonio y quieras separar tu patrimonio para diversificar riesgos, etc. Para 2 o 3 pisos no tiene sentido. ¿Cuál es la idea clave, ya así como para cerrar, que te hace multiplicar tu dinero por generaciones? Pues una cosa que a lo mejor no es muy patrimonial, pero es el conocimiento. Piensa que al final una de las cosas que dejamos en las siguientes generaciones es patrimonio económico, pero también cultural y conocimiento. Transmitir a tus herederos una visión del mundo, una visión de la gestión de las empresas, aparte de valores y este tipo de cosas un poco más profundas. Pero al final las sociedades avanzan por la acumulación de patrimonio y la acumulación de conocimiento. Le puedes dejar un gran patrimonio pero poco conocimiento, o mucho conocimiento y poco patrimonio. Así que creo que transmitir a la siguiente generación conocimiento, además de patrimonio, es una garantía de que luego se gestionará mucho mejor. Oye, David, te voy a hacer la última pregunta que tenemos en el podcast. Esta sí ya es la última. ¿A quién te gustaría que trajésemos aquí al podcast? Sabiendo que son inversores, etcétera, ¿no? Sí. Y perfiles que, claro, es que hay muchísima gente muy interesante, que tengo un montón de contactos de gente súper chula, que puede aportar mucho valor aquí. Vale, por ejemplo, estuve este fin de semana, como te comentaba antes, con Alex MB, no sé si le habéis entrevistado. Sí, estuvo aquí, pero estuvo hace mucho tiempo, entonces es uno que quiero que vuelva, porque ha cambiado mucho las cosas creo que hace 2 años que estuvo, año y medio. Por gente supongo que conozco personalmente a Alex MB, pues es un perfil muy atractivo porque me gusta mucho, él ha trabajado mucho en banca, entonces controla mucho toda la parte de financiación. De hecho, hablamos en su entrevista con eso. Hablamos de financiación y tal, y cómo él utiliza unas estrategias para que la gente pueda acumular patrimonio. Creo que puede aportar mucho valor, si ya estuvo aquí, pero bueno. Otra persona que me parece muy atractiva, Carlos Galán, no sé si le conocéis a Carlos. Sí. Carlos Galán tiene una experiencia también de acumular muchos inmuebles para alquilar, pues otro personaje muy interesante que podéis entrevistar, es un crack también. También estuvo por aquí. Estuvo por aquí, es que ya habéis entrevistado a todos. Y otra persona también conozco personalmente, por ejemplo, a Pau Guantó, es una persona muy interesante y es muy buen tío por otra parte. Y creo que también puede aportar mucho porque tiene, al final, ¿sabes lo que pasa? Una de las cosas que me parece muy importante es hablar con gente que ha conseguido las cosas, porque una de las cosas que yo percibo en redes sociales es que la gente cuenta y te explica cosas que no ha conseguido. O gente que se dedica a vender formaciones de experiencias y conocimientos que no aplica.
Entonces yo siempre pienso, perfecto, esto que me estás vendiendo, ¿tú lo haces? No. ¿Lo estás aplicando? Pues ya está. Si no, no me interesa, ¿vale? Por tanto, yo solamente cuando compro algo, cuando invierto en algo, pienso, esta persona lo está haciendo porque si no, no me interesa. Entonces, Pau, por ejemplo, es una persona que lo ha hecho porque invierte, aparte de formaciones que pueda tener, se ha dedicado a ello, se dedica, ahora está súper retirado, pero bueno, creo que es una persona que puede aportar también mucho valor. Pues David, ha sido un placer tenerte aquí. Somos casi vecinos además. De verdad, sí, nada, estamos aquí al lado. Cualquier día me pegas un toque y vengo para acá. Pues que un placer. ¿Y dónde te puede encontrar la gente si quiere contactar contigo para tus servicios o para cualquier cosa? Vale, lo más fácil es ahora mismo por redes sociales, David Jiménez Abogado, estoy en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, el despacho se llama Eico Abogados, buscas www.eico.es, me localizas también, pero bueno, lo más fácil es buscas en redes o David Jiménez Abogado, que soy un pesado, estoy pegando la turra por todos los sitios, me ven por todos los sitios. Lo dejaremos en la descripción. Muchas gracias por haber Gracias a vosotros venido. por la invitación Gracias y he por estado súper a gusto. Muy bien. Pues nos vemos. Gracias. Chao.